Ahí está, vamos a grabar. Y les comparto el Power en pantalla. Bueno, cualquier inconveniente, habilitan el micrófono y me dicen, o pregunta, la idea es que sea interactivo, que sea dinámico, no quiero que sea aburrido, así que, como les dije, este es el enfoque de la charla, es macrofinanciero, y habla sobre la situación económica y financiera que está atravesando el mundo. Estoy partiendo de alguna manera desde una charla previa que di el año pasado cuando comienza la pandemia, ¿sí? Allá por abril aproximadamente del año pasado, donde las características del mundo y de esos primeros meses eran unas determinadas, y hoy podemos analizar la economía y las finanzas desde un tiempo un poco más avanzado, ¿no? Habiendo recorrido estos tiempos, ¿sí? Estos tiempos raros que estamos viviendo y que se reflejan también en la economía, como cada uno podrá hacerlo desde la salud o cualquier profesión. Acá, primero que nada, quiero decirles quiénes son las personas que están invitadas para la parte final de la charla. Por un lado tenemos a Hernán Sánchez, que tiene un MBA en IPADE, Business School, es Account Executive en ProperEye ahora, y es ex gerente comercial de Rappi, un amigo. Ana, lo mismo, Ana Villarreal, también está en México, pero en este caso está en Monterrey. Hernán está en Ciudad de México, ¿sí? México DF. Ana también tiene un MBA en IPADE, pero si mal no entendí, en su momento él estudió en Monterrey, en la sede de Monterrey. Después al final los vamos a ir entrevistando. Después está, bueno, y Ana trabaja, es coordinadora de costos en el grupo Cuprum y está en el mundo del aluminio. Así que por ahí estaría bueno, interesante escucharla, y además en la gestión de sanatorios y de clínicas, ¿sí? Tiene experiencia en esos temas. Nicolás Pasquali, otro amigo querido que está en este momento en Dublín. Él es trader y de ahí viene gran parte de mi relación con él, las charlas por lo menos, no porque yo lo sea, yo creo que él sí lo es, por los volúmenes que está acostumbrado a operar y la adrenalina con la que vive el mercado. Y siempre está bueno escuchar a una persona que, digamos, juega al límite en el mercado y lo conoce porque lo maneja día a día. Y además en realidad, es ex Risk Analysis de ICBC Argentina, ¿sí? En Buenos Aires. Y Fernando Lineira, otro gran amigo, mi gran amigo con el que hicimos la maestría, que hoy se encuentra en Panamá y trabaja en Liberty, que es una empresa de comunicaciones, y bueno, también trabajó en SAM y San Miguel, una citrícola muy importante que tiene Argentina, también de capitales internacionales. Y nos van a contar un poco desde su óptica cuál es la situación económica, financiera, de algo, primero global de lo que están viendo en su entorno, y posteriormente sobre lo que quieran contarnos del sector en el que trabajan. Entonces la idea es traerles un poco del mundo, ¿no? Acá a la charla, no solamente quedarnos con una visión nuestra, de acá. Nosotros estamos en la Patagonia ubicados, ¿sí? Para los que por ahí están en otros lugares. Entonces, en primer lugar, quiero marcarles algunos datos que por ahí son interesantes como punto de partida para poder avanzar en esto y ubicarnos en contexto. Y primero que nada, decir que hay, hasta el momento, son 2.7 millones de fallecidos en el mundo y alrededor de 120 millones los infectados, ¿sí? Esto es lo que está pasando con el COVID-19. El 81% de la fuerza laboral mundial se detuvo por el lockdown, es decir, este cierre, este aislamiento, en abril de 2020. Esto realmente es difícil de encontrar algo análogo a esto. En realidad se habla que es una crisis que inicia, es un parate completo de la oferta agregada, si vamos a macroeconomía, ¿sí? Paro la actividad productiva. Y el 81% de la fuerza laboral mundial es bestial. No sé si existe un antecedente de esto, yo creo que no. La producción global cayó 4,3% en 2020, ¿sí? Ese es otro dato interesante. La aceleración que está habiendo en robotización, es decir, se acelera esta tendencia, ¿no? Que ya venía, por supuesto, a la robotización, automatización y digitalización, ¿sí? La pandemia nos puso de manifiesto, nos expuso
en esto, y bueno, hubo que enfrentarlo a una velocidad mayor a la que veníamos haciéndolo, ¿no? Y ahora cambia el paradigma del mundo, cambian las tendencias. Además, se introdujeron medidas económicas por un valor de 12,8 billones de dólares. Estamos hablando de más o menos la economía china puesta en medidas de paquetes económicos, medidas económicas para paliar la crisis. En tan solo 10 meses fue el desarrollo de esto, que comienza ya por marzo del año pasado, y el paquete fuerte sigue hasta diciembre, ¿no? Todavía uno va encontrando cosas, pero sí se han ido atenuando. Nico nos va a contar algo de eso después en Europa, qué está sucediendo y qué se está viendo. Después tenemos otro dato interesante, el mayor endeudamiento de la historia en tiempos de paz. Y estamos hablando de endeudamiento sobre todo soberano, es decir, de los gobiernos, deuda pública. ¿Qué sector? Lo vamos a ver, pero es el sector de los países desarrollados. Y en el caso de activos financieros en general, a pesar de todo lo que estoy describiendo, mostraron rendimientos elevados, excepto los bonos y algunos sectores, ¿sí? Sectores específicos. Pero acá hay una disociación entre economía real y el mundo financiero, porque la economía real cae, la producción cae, el bienestar cae, el consumo cae, todo cae, excepto el gasto público, ¿sí? Sin embargo, los activos financieros suben de valor y generan riqueza. Y esta es una nueva manera de enfrentar las crisis. Una nueva manera que consiste en genero valor a los activos financieros porque genera una sensación de riqueza y eso se traslada después a consumo, ¿sí? Esa es la nueva lógica que está operando detrás, y vamos a advertir de que en este caso estamos obviamente en una etapa histórica en la cual tenemos conocimientos previos de economía para poder paliar este tipo de situaciones y crisis económicas, ¿sí? La voy a comparar porque se parece más a la crisis de 1930 que a la de 2008. En 1930 íbamos a apagar el incendio con alcohol etílico, ¿sí? En este caso, porque se aprendió que el alcohol era inflamable y que no apaga el incendio, y bueno, lo que sí estamos usando son herramientas de política económica que tienen mucho más impacto que las que tenían en su momento, ¿no? O sea, hemos avanzado como ciencia. Este gráfico me gustó, más allá de que yo les puedo mostrar y les voy a mostrar la caída desde diferentes puntos de vista de la economía real. Me gustó el petróleo, ¿no? Cómo cae, y acá tengo consumo y producción, pero fíjense que el consumo les cayó más que la producción. ¿Y esto qué es? No se consume petróleo, la economía se está parando, la economía real se para, es decir, todos nos tenemos, el auto está quieto en la puerta de la casa y las industrias paran. Este es el parate brutal que tenemos, que es de alrededor del 15%, ¿sí? Es enorme el parate que hubo en la economía. Y me gusta cómo lo muestra este gráfico, ¿sí? Fíjense que en diciembre de 2019 veníamos en un nivel estable de producción y consumo, y de repente viene 2020 la caída brutal de la economía. Si el consumo del petróleo se reduce, quiere decir que también para nosotros que estamos, o las regiones que estamos afectadas por la producción petrolera, obviamente también esto nos impacta, ¿no? Acá tenemos el crecimiento bueno, estoy hablando del PBI, ¿sí? El PBI de los diferentes países, diferentes regiones en realidad, para diferentes años. Fíjense, en línea violeta van a encontrar el 2020, y casi todas las barras van hacia la izquierda, quiere decir que todo eso es de crecimiento, ¿sí? Eso es de crecimiento. ¿Y un PBI qué es? Para los que por ahí no están un poco en el tema, es la producción, es la multiplicación de los precios por las cantidades producidas que se hacen en toda una economía. Ahí tenemos las caídas enormes por diferentes regiones, y uno puede ver que hay regiones que obviamente están mucho más afectadas que otras, ¿sí? Mucho más afectadas que otras. Fíjense que el este de Asia, y ahí está China ponderando fuertemente, tiene la línea violeta hacia la derecha. O sea, fue el único sector, región del mundo que creció a pesar de la crisis. Increíble al ritmo que venían creciendo, ¿no? A pesar de eso, lo que hicieron es reducir un montón también su crecimiento. Pero bueno, ahí está puesto de manifiesto cómo
cómo cambió el 2020, cómo venían todas las otras líneas hacia la derecha creciendo en años previos, y de repente un boom con todo hacia la izquierda, en todas líneas violetas. Eso es de crecimiento total. Y Latinoamérica también muy afectada, en el orden del 8%, ¿sí? Les volvemos a pedir, por favor, si apagamos los micrófonos por las dudas, por si quieren hacer ruido y eso, no hay ningún inconveniente y no hacemos interferencia. Entonces, ahí está puesto de manifiesto esto. Y Argentina, vamos a ubicar a nuestro país, a los que somos argentinos, estamos en el orden del 10% de crecimiento del PBI. Lo que se tarda en recuperar, estas son pérdidas que no se recuperan nunca más. No se recuperan. Les pido por favor si podemos apagar el micrófono por las dudas, así, si no, yo a ver si puedo silenciar. Bueno, no sé cómo silenciarlo. Bueno, avanzo. Acá tengo variación del PBI, ¿sí? Variación del PBI trimestralmente de Estados Unidos, y lo voy a cruzar con el desempleo. ¿Y por qué Estados Unidos? Siempre uno en economía, en finanzas, termina usando a Estados Unidos como referencia modelo, porque Estados Unidos es el motor de la economía mundial, ¿sí? O sea, es la economía que más pondera en la macro mundial, y eso es importante, incide mucho, y además tiene muy buena información y muy buenos datos. Fíjense, en línea azul ustedes van a encontrar el PBI, y fíjense cómo correlaciona con el desempleo. El desempleo está en bordó rojo, ¿sí? Uno ve la caída estrepitosa en el 2020, fíjense cómo cae en 2020, es brutal. Fíjense la crisis anterior, que está en una cinta gris, allá por el año 2008, a la izquierda de la línea temporal. Fíjense, la cinta ancha es la duración de la crisis. Fíjense que la caída no fue tan fuerte. Y acá es brutal la caída, y eso tiene que ver con este parate de la economía. Es decir, detenemos la economía. No es que intentamos seguir produciendo a pesar de que todo está medio mal, sino que se para la economía y cae en el orden del 30% de un cuatrimestre al otro. ¿Sí? Perdón, de un trimestre al otro. Y el desempleo tiene un efecto rezago. Fíjense que la curva de desempleo sube, pero un poco después de que cae la economía. ¿Sí? Después viene una recuperación en la línea azul, nuevamente, pero no alcanza a cubrir lo que ya se perdió. ¿Sí? No alcanza a cubrir lo que ya se perdió. Y el desempleo aumenta muy fuertemente en Estados Unidos y empieza a atenuarse con el paquete de medidas fiscales. Y acá este atenuamiento que hay, esta baja en la curva Bordeaux, a partir de 2020, que empiezan a ver, ahí está el impacto de las medidas tanto de política monetaria como política fiscal. Y fíjense entonces si no se aprendió algo en economía. Me gusta resaltarlo porque quiere decir que la ciencia avanza, porque se toman medidas que funcionan, sirven. El desempleo comenzó a bajar. Entonces eso es un buen síntoma de que los cañones que tiene la política económica funcionan, ¿sí? Golpean donde tienen que golpear, y eso es bueno. Acá está el desempleo por diferentes regiones. Y el dato interesante también de esto es que está por nivel, por edades, ¿sí? Y acá hay también un problema o un cambio de paradigma. Los jóvenes son los que más sufren, los mayores son los que más sufren. Fíjense que el desempleo en los jóvenes fue mayor, ¿sí? Y ha ido aumentando, está medido en los meses, desde diciembre de 2019, cómo se va hasta octubre del 2020. Estados Unidos es brutal el incremento, es mucho más volátil que en los otros, tanto en el área del euro como en Japón. ¿Sí? Es muy, muy fuerte. Mucho más estable, obviamente, en los mayores de 25 años, pero igual el desempleo ha ido en ascenso, y las medidas económicas, de vuelta a lo que les mostraba en el gráfico anterior, cómo contribuyen a ir disminuyéndolo en Estados Unidos. Ahora, la zona euro y Japón tienen otra realidad, es mucho más estanco, aumenta el desempleo y fíjense que no tiene una reversión de vuelta al valor previo a la crisis, ¿sí? Les está costando más, pero también son regiones que les cuesta crecer. Europa y Japón tienen problemas de crecimiento. Uno de los factores que incide y estimula o desincentiva el crecimiento es la baja tasa de natalidad que tienen estos países, ¿sí? Porque es un factor que incide mucho. Si bien hay otros, este es muy importante. Estados Unidos todavía una economía que crece, por eso muy volátil.
La base monetaria, bueno, esto es lo que maneja el Banco Central, la cantidad de billetes que están colocados en la economía, circulando, ¿sí? La emisión monetaria. Que en Argentina a nosotros se nos traduce, y siempre vamos a leer en los diarios, lo han escuchado muchos, en inflación. Es decir, tenemos un cumplimiento mucho más riguroso de la teoría cuantitativa del dinero. O sea, en Argentina se replica mucho más esto de que pongo a imprimir billetes, los lanzo a la economía y se manifiesta, correlaciona altamente con la inflación. En Estados Unidos no pasa esto de la misma manera, no correlaciona de la misma manera. Fíjense que la base monetaria incrementó un 57% en un año, desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021. Y la inflación no necesariamente se va a números elevadísimos, y ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero también esto es algo que se aprendió, se inyecta mucho dinero en la economía, perdón, y con esto se genera una sensación de riqueza, ¿sí? Y este gran impacto de billetes en la economía se traduce en reflación de activos financieros. ¿Qué quiere decir? Que no sube el precio de los bienes de consumo en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, porque estamos atravesando unos procesos históricos más bajos de inflación, ¿sí? Si comparamos con el siglo XX, sin duda que lo es, sino que esa mayor emisión monetaria, en vez de irse a precios de los bienes de consumo, se va a precios de los activos financieros. Por eso los activos financieros vuelan. Y ahí está la disociación que existe entre economía real y economía financiera, ¿sí? Por eso uno logra encontrar que los activos financieros vuelan a pesar de que la economía baja, ¿sí? Eso es algo que se pone de manifiesto. Espero que se venga escuchando bien. Cualquier cosa me dicen si algo no se entendió o se cortó y Perfecto, perfecto. a rebobinar. Bueno. Por otro lado, la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, maneja su tasa de referencia, ¿sí? La Fed Fund Rate, que es la tasa que sí maneja, es la parte más corta de una curva, una estructura de deuda que tiene un gobierno y sobre la cual tiene soberanía absoluta la Fed, ¿sí? Fíjense el proceso que hay a partir de 2017, veníamos en tasa cero, y esto que está a la izquierda de 2017, esa línea que está cerca del 0,5%, ¿sí? Eso lo venimos arrastrando desde la crisis del 2008-2009, la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que esa sí fue una crisis de índole propiamente financiera, que lo expliqué en la charla hace un año, en la charla que hablamos cuando iniciamos esta crisis del COVID. Fíjense que las tasas quedaron en 0%. ¿Y qué significa eso? Y otorgarle liquidez al mercado. Esto va en concordancia con la emisión monetaria. Fíjense que también en 2018 se hizo esta emisión monetaria muy fuerte, ¿sí? Se ve la curva que venía bastante estable y de repente, ¡boom!, le meto dinero a la economía y empieza una serie de inyecciones que se llaman QE, ¿sí? Que son emisiones monetarias enormes y de impacto. Lo mismo, esto se maneja siempre, esta política de emisión y de tasa se ha manejado en un sentido que opere hacia el mismo lado, si la fuerza va hacia el mismo lado. Emito mucho dinero y bajo el costo del dinero para que la gente estimular el consumo, estimular la inversión, ¿sí? Y reactivar la economía nuevamente. Y además a estimular el endeudamiento, que hoy el consumo va mucho por vía del endeudamiento. Ustedes lo sabrán mejor que nadie, porque uno, si le bajan la tasa de interés, consume más con tarjeta de crédito o a plazo, o compra un auto, o se mete en un crédito hipotecario, ¿no? Esa es la lógica que hay de fondo. Entonces tenemos un ascenso, una escalerita que empieza a partir de 2017, que coincide, en el caso de los argentinos, nos coincide con una serie de crisis devaluatorias que tuvimos cuando iniciamos o entramos en un tipo de cambio flexible durante los 4 años del gobierno de Macri. Por eso también nos impactó mucho más. Durante 2017 fue relativamente estable, pero cuando se vio que este proceso iba a continuar, que la Reserva Federal iniciaba este proceso de suba de tasas, empieza a afectar a todo el mundo emergente y empezamos a tener devaluaciones en todas las monedas. Para los que tenemos mucha restricción de dólares en la economía, como es el caso de Argentina, que te suban la tasa de interés de corto plazo, que es el costo del dinero, del dólar, es brutal, ¿sí? Nos lleva a puestos.
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos dólares. ¿Para qué? Para pagar deudas, ¿sí? Y bueno, ahí es cuando empieza la crisis evaluatoria y terminamos en un tipo de cambio intervenido, ¿sí? Que en realidad se va devaluando en este momento junto a la inflación y con un cepo. ¿Sí? Cepo, es decir, te prohíbo, te limito, te restringo la compra de dólares. Tiene que ver con eso, ¿sí? Y por eso este ascenso de toda esta escalera que empieza a partir de 2017, de la tasa de interés, se explica o explica por qué Emergentes también sufrió un poco el problema de acceso al dólar y Argentina como emblema de eso, ¿no? Junto a Turquía y algún que otro emergente más que estaba muy limitado. Ahora, fíjense que llegamos, la Fed en 2019 ¿sí? Empieza a haber inconvenientes en la macro, empieza a haber una inversión de curva, que ahora un poquito más adelante lo voy a mencionar, fue tema de charlas anteriores, pero bueno, la inversión de curva es algo que se analiza, ¿sí? Se analiza para anticipar posibles crisis, ahora lo voy a desarrollar un poquito más adelante, y ahí empieza la Fed a recortar tasas, y fíjense, ya 2020, en la cinta amarilla, el recorte brutal a 0% de vuelta, es decir, te pongo el costo del endeudamiento a cero. Si bien esta es la tasa que le pone a los demás bancos, el Banco Central de Estados Unidos, eso se traslada y repercute en toda la economía. Va a cero nuevamente, vuelvo a decir, hemos aprendido y la política monetaria acá está haciendo su trabajo y funciona, ¿sí? Funciona. Pero vamos a ver qué pasa un poco con la política fiscal, y acá en particular voy a hablar de la deuda, ¿sí? O sea, hay una serie de medidas económicas que se toman en la política fiscal que tienen que ver con un paquete de medidas para paliar la crisis que está llevando el mundo, ¿no? Hay que asistir a esos sectores económicos que realmente no pueden trabajar, y que estamos hablando principalmente de los sectores más perjudicados, estamos hablando de, todo lo imaginamos, no hace falta ir muy lejos, ¿no? Turismo, por tanto, aviones, transporte, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, restaurantes, confiterías, prestaciones de servicios turísticos, entretenimiento, espectáculos. Ese es el sector que más sufrió, y hay que atender todo ese sector, y todo el empleo que genera ese sector hay que asistirlo, ¿sí? Y para eso existe el Estado. Y para eso el Estado debe hacer las cosas bien cuando le va bien, para tener los cañones cargados para cuando lo necesite. Y eso es lo que hay que hacer, lo que corresponde hacer, ¿sí? Y acá vemos, fíjense que están las barras estas a la izquierda, acá tenemos la emisión, ¿sí? En trillones, en realidad son billones para nosotros, en términos de Estados Unidos son trillones, ¿sí? Miles de millones. Fíjense, las barras azules comparan con el rombo que está en el medio, y comparamos cómo fue respecto en 2020 la barra azul y el rombito gris, ¿sí? O blanco el año anterior, 2019, perdón, el promedio entre 2015 y 2019. Fíjense la emisión en este tipo de deuda, ¿sí? La emisión de deuda que sirve para asistir toda esa política fiscal, todo ese gasto que se está haciendo, ese paquete de medidas. Fíjense lo que es el incremento del nivel de deuda que tienen los países, ¿sí? Es bestial la emisión de deuda que hubo en estos tiempos. Y ahora vamos a ver unas figuras más adelante que llegamos en condiciones diferentes a la crisis, incluso a la crisis del 2008. Es decir, ya estábamos, antes de iniciar este proceso de endeudamiento, ¿sí? Ya estábamos en un mundo mucho más endeudado. Entonces, lo que se viene es ciertas complicaciones para el mundo desarrollado, sobre todo por los niveles de endeudamiento que tienen con respecto a su deuda. Vamos a ver cómo se manifiesta esto, a dónde llega, ¿no? Pero el problema que se viene ahora es deuda soberana, es decir, deuda pública. La composición de esa deuda, bueno, Estados Unidos ha sido el más violento. Por eso también la tasa de ese desempleo que se dispara baja brutalmente, ¿no? Porque también es quien tiene, y gracias a que todos elegimos el dólar como la gran moneda del mundo, ¿sí? La divisa del mundo, a pesar de que el euro amagó con reemplazarlo, seguimos eligiendo al dólar, y esa elección por el dólar hace que Estados Unidos pueda hacer lo que quiera con su política monetaria y política fiscal. A ver, en el chat
Bien, ustedes pueden ir hablando. Si alguno quiere hacer alguna acotación, puede también, no solamente preguntas, alguna acotación, abre el micrófono y pregunta, no hay ningún inconveniente. Esto es lo que les decía, y me gusta este gráfico porque lo pone en perspectiva respecto del siglo XX. ¿Sí? Acá tenemos, fíjense en dónde estamos, un endeudamiento del 123% del PBI, hoy, 124 casi. Y comparado al endeudamiento que hubo posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Qué mejor manera de mostrar de que esto tiene algo de guerra, ¿no? Y que las guerras se están poniendo de manifiesto de otra manera. El conflicto bélico a la vieja usanza no existía, hoy está puesto de manifiesto en esto. Fíjense el nivel de endeudamiento que estamos teniendo hoy en el mundo, tiene mucho de similar con los procesos de bélicos internacionales. Estamos en un nivel de endeudamiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos comprometido el 124% de deuda sobre el PBI, quiere decir que tenemos comprometido todo lo que producimos e ingresa en un año en un país, el ingreso de un año está comprometido incluso un 20% más arriba, 1,20, ¿sí? Es enorme el endeudamiento del mundo y estamos hablando de deuda del gobierno, ¿sí? Deuda soberana. Es decir, que los gobiernos están muy endeudados. Esa es la gran característica. Y la crisis de economía real tampoco se prolonga. Fíjense que las cintas grises en el mapa son bastante anchas, ¿sí? O sea, son crisis periodos recesivos que duran mucho. Ahora todo es muy dinámico. O sea, la economía cae fuertemente y sube fuertemente, la recuperamos fuertemente. También tiene que ver esto de poder aplicar medidas económicas que hoy funcionan. Hay que ver cómo cambia el mundo. Un poco achicando esa recta, fíjense que quienes se endeudan más, acá uno ve los niveles de deuda como porcentaje de PBI, y los que más se endeudan son, obviamente, la zona euro, está, bueno, acá abajo es esta recta, después vienen en línea negra, vienen todos los países de la OECD, ¿sí? Y después el G7 arriba, los que más se pueden endeudar. Y los países emergentes, estamos donde estamos casi todos nosotros, ¿sí? Donde estamos los panameños, los mexicanos, quizá Nico después nos va a contar otra realidad, que está en Dublín, pero él es argentino también, así que entiende lo que estamos hablando. Los emergentes no podemos hacer uso de la toma de deuda no en la misma medida que el mundo desarrollado, ¿sí? Entonces, eso nos da mucho menos poder de acción, ¿sí? Nos es muy costoso endeudarnos para poder bancar estas crisis. Los países desarrollados lo pueden hacer mucho mejor, pero su deuda está incrementando a niveles que realmente preocupan. Y ahí se ve esa inclinación de la curva, esos endeudamientos que oscilan entre el 15 y 25% en promedio por región del mundo desarrollado, ¿sí? Que es enorme el endeudamiento. Y lo que les decía, la deuda pública por regiones del PBI, ¿sí? Pero acá comparándola con la gran recesión que fue esa crisis del 2007. ¿Sí? ¿Cómo estaba el mundo cuando en 2007 se ve en azul, la barra azul? ¿Cómo estaba el mundo antes de la crisis de las hipotecas subprime? En 2007, con niveles de deuda en Oriente Medio del 33%, en África subsahariana en 29%, economía emergente 37%, economías avanzadas tenían una deuda del PBI del 73%. Ahora fíjense cómo llegamos a principios de 2020. Ya teníamos una deuda del 104% en economías avanzadas, 84% en la eurozona, ya era mucho más elevado el nivel de deuda soberana. O sea que llegamos de manera distinta, ya llegábamos con deuda y encima se endeudó mucho más. ¿Sí? Esto de acá lo voy a avanzar porque me parece que, ya, como siempre me pasa, no voy a llegar, ¿sí? Pero lo voy a ir avanzando un poquitito más rápido. Esta parte no me va a dar, pero me voy a detener acá. Y la inversión de curva, esto les pido a quienes no están mucho en el tema que hagan un paréntesis de paciencia, y a quienes les interese y sepan, la inversión de la curva, que acá está toda la deuda colocada de Estados Unidos, ¿sí? Con tasas de interés para diferentes plazos o maturities. Yo tengo toda la deuda y todas esas tasas de interés que se pagan con bonos a diferentes plazos, se construye una curva, y cuando esa curva se invierte es un indicador de crisis financiera, un indicador de crisis en principio financiera, destruye el sistema financiero que después se replica en economía real. La curva roja es la más antigua, que es de 2019,
ahí es donde se invierte la curva, se anticipa este conflicto, después se empieza a horizontalizar y a elevar en el tramo más largo, que es lo normal, es lo natural, la parte más larga tiene que ser más costosa, ¿sí? Y después comienza este descenso brutal en la línea gris, que está abajo, esa caída que significa que el costo de la deuda se bajó en todos los niveles, en toda la curva, en toda maturity de bonos de Estados Unidos. ¿Y eso qué es? Ahí está el flight to quality, que también en algún momento lo he mencionado, que es este proceso de me saco el dinero de todos los activos financieros que son riesgosos, y ahí entramos en el mundo emergente, me lo llevo ¿hacia dónde? Hacia activos seguros, bajo en riesgo, y ese movimiento brutal hacia activos de bonos, que serían de países seguros, vamos a hablar de Alemania, Estados Unidos, Japón, entre algunos más, compro esa deuda para protegerme, y esa demanda masiva de bonos incrementa el precio de esos bonos y se cae toda la curva de tasas de interés, y empieza en línea negra. Nuevamente uno ve la recuperación en esta línea porque se vuelve a corregir, empieza a elevarse la parte más larga, eso está anticipándose cierta recuperación en la parte larga, y así empieza el proceso de recuperación y se empieza a anticipar, ¿sí? Todavía con tasas muy bajas, acá cerquita al primer mes, ¿sí? Que esa está principalmente regulada por el Banco Central de Estados Unidos. Lo demás de la curva está manejada por el mercado, si el mercado opera y mueve las tasas de interés. Por otro lado, la tasa de interés real, ¿sí? Se volvió negativa a partir de 2020, se vuelve negativa. Las expectativas de inflación empiezan a subir, obviamente la emisión monetaria esa que anticipamos se empieza a reflejar en precios también, a pesar de que el proceso más fuerte se da vía reflación de activos financieros, ya lo vamos a ver, pero empieza a subir, en la curva roja se ve, empieza a subir la inflación esperada, ¿sí? La inflación esperada. Y la curva azul es la tasa nominal que pagan esos bonos, por lo tanto tengo tasas reales de interés negativas, ¿sí? O sea que estaría perdiendo plata en principio, pero eso está provocando, esta suba de las expectativas de inflación está arrastrando las tasas nominales de los bonos, sobre todo más largos, y por eso también están subiendo las tasas, y se está dando este proceso de inclinación nuevamente, con pendiente positiva de la curva de tasas en línea negra, ¿sí? Acá están los primeros algunos índices que yo les voy a decir más o menos qué replican cada uno de ellos. El Bitcoin, esto es alucinante, ¿no? Lo del Bitcoin es una cosa que cuesta entender, pero es maravilloso. Fíjense, en un año hizo 676% de ganancia, ¿sí? Es decir, colocaste $100 y sacaste $676, ¿sí? Al cabo de un año, un rendimiento que los demás índices uno ve que tienen rendimientos que son muy elevados, comparados a la media histórica, muy, muy elevados. Sin embargo, lo de Bitcoin es 10 o 12 veces más elevado que los otros índices que ya son fuertes, ¿sí? Entonces, ahí tengo S&P 500 que replica las acciones, es decir, si querés, podemos decir que acá están el mercado de economía real, y acá pongo entre comillas porque no lo replica perfectamente, de las empresas. Los activos financieros de empresas de Estados Unidos subieron en promedio un 58% en los últimos 12 meses. El ETF que replica las tecnológicas, es decir, esas empresas que son tecnológicas, que imaginarán son las que más beneficiadas están por la crisis. Estamos hablando de Facebook, Zoom, Netflix, entre otras. También un 70% de retorno en los últimos 12 meses. Después tenemos el ETF que replica a los bonos, ¿sí? Bonos del Tesoro de Estados Unidos cae. ¿Por qué? Por lo que decíamos, las tasas empiezan a subir. La gente, a partir de esta emisión monetaria, empieza a entender de que los bonos ya no rinden, ¿sí? Los activos financieros, los demás activos financieros vuelan en precios, y comienza un proceso de me voy de los bonos, y además tengamos en cuenta que la inflación aumenta, por lo tanto los bonos ya estaban rindiendo de una manera bastante poco interesante, y se produce un proceso de movimiento de capitales, así como cuando comienza la crisis, los capitales se van de los activos más seguros que me protegen, como los bonos, se migran hacia activos, cuando empieza la crisis, los capitales migran hacia bonos, que son activos que me protegen, y baja el valor de los índices de acciones. Ahora se da un proceso inverso, ¿sí? Lo llamativo y lo atractivo ahora son las acciones y el mundo del equity.
Y los bonos, rendimiento negativo, caídas de hasta el 15% aproximadamente, y estamos hablando de bonos del Tesoro de Estados Unidos que son lo más seguro que tiene el mercado internacional. En cuanto a los commodities, empieza a verse también una elevación de precios en commodities, una caída, ¿sí?, al principio por la crisis, y después una recuperación de los precios. Esto beneficia mucho al mundo emergente, ¿sí? Lo beneficia mucho porque somos sobre todo productores de commodities. Entonces puede ser que se empiece a ver una cierta mejora en la balanza comercial, en el ingreso de dólares en los países emergentes, que puede provocar esto atraso cambiario en esos países emergentes, por lo tanto la necesidad de generar, de emitir billetes en moneda local para poder contrastar, para poder contrarrestar ese proceso, ¿sí?, de atraso cambiario, porque necesitamos mantener un tipo de cambio competitivo para poder seguir exportando, y eso en los países que tenemos mucha inflación, como Argentina, ¿sí?, es una complicación porque va a traer más inflación. Más emisión monetaria para nosotros se va a manifestar en un proceso inflacionario mucho mayor. Ahí, bueno, un poco de esto de cómo, y ahí está, obviamente, energía mucho más, captó mucho más la crisis, ¿sí?, el sector petróleo, etc. Un poco de Argentina, y voy cerrando con esto. Argentina tiene los siguientes números. Fíjense que la caída del PBI fue del 9,9% en 2020, y ya veníamos de un proceso recesivo de 2 años consecutivos. Estas caídas son realmente difíciles de recuperar, ¿sí? Son realmente difíciles. No tengo el número en la cabeza de Argentina de recuperación proyectada de diferentes organismos, pero supónganse que recuperemos un 2,5, un 4% como mucho. Vi que México está proyectando una recuperación del 4%, 4,5% para este año, lo cual es bastante buena, sobre todo porque no cayó tanto como Argentina el PBI, ¿sí? Obviamente España ha caído cerca del 20%, Italia también, fue tremendo, pero bueno, Argentina muy fuerte. Y la caída en el consumo 13%, y bueno, no hay mucho más que explicar, y además de una pérdida de poder adquisitivo que se está dando en Argentina enorme, en términos de dólares, porque se devaluó muchísimo la moneda, ¿sí?, y en términos inflacionarios, que tenemos una inflación en el orden del 50% anual en promedio, estos últimos años, y eso nos va quitando poder de compra, y con la crisis al mismo tiempo dificultades para poder hacer negociaciones salariales. Por lo tanto, en los últimos 18 meses, los que no tuvimos aumento salarial, estamos hablando de en pesos, sufrimos una pérdida de poder adquisitivo del 40%. Es bestial. Para los que por ahí no están en Argentina, se podrán dar una idea de lo que estamos hablando, o nos podrán contar cuál es la situación de ustedes. Esta es la situación, es como, la charla va como golpeando un montón de tópicos, es medio rápida, fugaz, necesitaría muchas horas para poder explicar algunos temas, pero esto es en cuanto a rendimientos en Argentina contrastados con la inflación respecto de diferentes activos financieros. El IPC es el índice que mide la inflación, ¿sí? Fíjense que en los últimos 3 años, yo tomé acá este cálculo para los últimos 3 años, tenemos un incremento del 337% del índice, por lo tanto, eso es lo que varió, lo que debería haber variado para no perder poder de compra o cualquier activo financiero. Fíjense que el dólar va por encima, varía un 744%, ¿sí? Y el argentino invierte en dólares. Estoy tomando el dólar libre, ¿sí?, que es el que mejor representa al mercado, porque tenemos un montón de dólares también, y esa es otra realidad. El Merval tan solo 52%, y un plazo fijo te dio un 223%. Conclusión de todo esto: invertir en dólares en Argentina durante los últimos 3 años fue la mejor opción, y lo triste que es esto, ¿no? Porque esto no se canaliza a actividad productiva. Encima este es el dólar informal, es el dólar que sale del sistema. Acá es donde Argentina más rendimiento ha producido, donde mejor uno coloca sus ahorros. Esto es tristísimo, ¿sí? Yo no tengo mucho más que decir, tengo algunos artículos escritos sobre este tema, no quiero explayarme mucho más, pero sí voy a cerrar con que cuando Argentina logre producir rendimientos en el Merval, que fíjense que en dólares, los índices que les mostré recién, ¿sí?, como el S&P 500, que es el equivalente o el análogo, permítanme hacer esta asociación súper tonta, pero bueno, al Merval, aumentó un 58-60% en un año. Y nosotros en los últimos 3 años, ¿sí?, el Merval en pesos, ¿sí?, aumentó un 52%.
Entonces esto está hablando de que la economía argentina no pone prioridad a la economía real, y esto sí que es una especulación completamente financiera, encima financiando al Tesoro, al Banco Central de Estados Unidos. Riesgo país de Argentina. Tenemos bien a la izquierda, acá cercano, el efecto elecciones, cuando gana Alberto Fernández, los mercados lo leen como una mala señal y tenemos un aumento del 150% del riesgo país, cierta estabilización con oscilaciones obviamente, y acá viene esta sí que es, esto no es riesgo país, esta subida, esta montaña enorme que está acá en el medio entre marzo y mayo de 2020, esto es la crisis del COVID, y esta es la migración, el flight to quality, que digo, me voy a bonos seguros y saco toda la plata que tengo en bonos de Argentina, se ve en esta escala del riesgo país que más que duplicó, ¿sí? Tremendo. Después empieza un proceso de normalización, de decir, bueno, comprendo la nueva realidad en la que estoy jugando, comienza a decrecer ese riesgo país, y acá viene esta cinta roja en septiembre, es la renegociación de la deuda de Argentina, ¿sí? Que habíamos entrado en un periodo de default, la renegociación baja el riesgo país fuertemente, cerca de los 1.200 puntos, y comenzamos un proceso nuevamente de suba lenta, 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 en un mundo que está plagado de dólares, ¿sí? Cuyas tasas de interés bajan cada vez más, y así todo, los bonos argentinos siguen sin ser elegidos. ¿Qué está operando detrás de esto? Probablemente lo que lee el mundo es riesgo político. Habrá que ver cómo sigue, pero estamos hablando de que un bono argentino rinde en torno al 21%, ¿sí? En dólares. Un rendimiento de esos es, si Argentina llegara a cumplir, eso es lo que uno llega a evaluar con la deuda, es un rendimiento brutal, ¿sí? Es una inversión que tiene su riesgo, que conlleva su propio riesgo, obviamente, en relación a ese rendimiento, pero esa es la situación en la que nos encontramos. Y hoy estamos en el orden de los 1.500 puntos con el riesgo país, puntos más, puntos menos, es lo que estamos llevando, cargando, digamos, los argentinos. Y cuando digo esto, ¿qué estoy diciendo? Que nos endeudamos a un 15% más caro de lo que se endeuda Estados Unidos. Eso es el riesgo país, ¿sí? Un riesgo país de 1.500 puntos es un 15% más de tasa de lo que se endeuda Estados Unidos. Estados Unidos se está endeudando en el orden del 2% por un plazo de 10 años, ¿sí? Unos 70 y pico. Argentina lo está haciendo en el orden del 17, 20%. ¿Sí? Es una cosa bastante poco viable y tiene que revertirse en el tiempo, porque el financiamiento lo vamos a necesitar porque tenemos un déficit del 6.5% del PBI. O sea, el déficit acarrea necesidad de financiamiento o emisión monetaria, ya tenemos un proceso inflacionario muy alto, vamos a necesitar también tener a disposición los cañones de la deuda pública para paliar estos déficits, ¿sí? Y este es el índice que mide el valor del dólar respecto a las demás monedas del mundo. ¿Y qué quiero mostrar acá? Que cuando el dólar en enero de 2020 comienza un proceso de caída, a partir de acá comienza una caída del índice, quiere decir que el dólar se debilita, esa es la fortaleza que tiene el dólar, este índice, ¿sí? Que está acompañado con, fíjense que cuando vi bien a la izquierda del gráfico, esto tiene un proceso de suba, hasta acercarse a superar los 100 puntos en un momento, quiere decir que el dólar se fortalece, y cuando el dólar se fortalece porque está correlacionando con la suba de tasas de la Fed, que uno ve también en 2017, a partir de 2017 comienza la suba de tasas de la Fed, se fortalece el dólar, van de la mano. Luego comienza la caída de las tasas de interés de la Fed arriba, le estoy recordando el gráfico que les mostré inicialmente, y comienza la baja del valor del dólar respecto a un conjunto de monedas, ¿sí? No voy a entrar en detalles del índice porque merece un análisis aparte. Entonces comienza a debilitarse el dólar. Esto también se replica en nuestras monedas locales en países emergentes, ¿sí? Argentina goza de una relativa estabilidad, ¿sí? El dólar no ha mutado demasiado, está bastante estable desde octubre del año pasado, incluso hasta ha bajado bastante, ¿eh? Y eso tiene que ver, correlaciona con que el dólar, en términos generales en el mundo, está debilitado, y tiene que ver con esta tasa de interés que coloca el Banco Central. Ahora, si el Banco Central de Estados Unidos levantara esta tasa, porque ve que esta curva que veíamos antes comienza a empinarse, ¿sí? Que es la curva negra que comienza a empinarse, va a tener que corregir esta parte corta de la curva para llevarla y emparejarla, llevarla más prolijamente, más horizontalmente, ¿sí? Y para poder contrarrestar un poco esta sobreemisión monetaria, en algún momento lo va a tener que hacer, y esto va a comenzar a subir nuevamente la cotización del dólar, y ahí va a venir otra vez subas del dólar para Argentina,
sobre todo, fuertemente, y vamos a empezar a ver que ese dólar blue se empieza a disparar, que el MEP se empieza a disparar, y vamos a ver este proceso nuevamente. No creo que falte mucho para eso, hay que ver la Reserva Federal siempre qué está queriendo hacer. O sea, para invertir en dólares hoy en Argentina, invertir entre comillas, comprar dólares, es un muy buen momento. Yo iría mirando qué hace la Reserva Federal, qué está viendo respecto de lo que hacen los bonos. Esta es la relación que uno tiene que hacer para tomar decisiones en Argentina. Uno dice, ¿qué me importa a mí el valor del dólar con lo que hace la Reserva Federal? Bueno, la curva de bonos se empina, que eso lo pone el mercado, eso lo hace el mercado. La Fed mira qué hace el mercado, es decir, el Banco Central de Estados Unidos mira qué hace el mercado, en función de eso elige y coloca su tasa de interés, ¿sí? Y eso nos termina repercutiendo en el valor del dólar a nosotros, y va a comenzar un proceso devaluatorio nuevamente cuando la Fed comience a iniciar la suba de tasas. Conclusiones, y termino y voy a dar espacio, estoy en los casi 50 minutos, bastante bien. Son las conclusiones que voy a dejar de la charla, que como por ahí de alguna manera habrán visto, no intenta ser profunda en nada, no puedo explicar en profundidad ningún tema, simplemente un raconto de qué es lo que está pasando. Estas son las conclusiones y iniciamos, dejo algún espacio para algunas preguntas si me quieren hacer, y iniciamos las entrevistas con nuestros invitados. Entonces, la primera conclusión es que la crisis del COVID comenzó como una crisis de oferta agregada, es decir, el sector trabajador, producción, se detiene, el trabajador no puede ir al trabajo, no puede salir de la casa, la oferta agregada, los que ofrecen productos en una economía, se detiene completamente. Se le suma una depresión en la demanda y fuerte caída en el comercio internacional. Claro, se detiene el comercio, se detiene todo, y el comercio enriquece, está demostrado, ¿sí? Correlaciona positivamente con él. Cuanto más comercio y más intercambian los países, más crecimiento produce. Latinoamérica está entre las regiones más afectadas del mundo, lo hemos visto en las caídas del PBI, ¿sí? Y encima con mucho menos poder de fuego para hacer medidas contracíclicas, ¿sí? Además de toda la crisis que involucra esto de trabajar virtualmente cuando no tenemos la infraestructura para poder hacerlo, y eso debilita el sistema educativo, debilita el sistema laboral, y esto va a repercutir en lo que va a pasar en los próximos 10, 15 o 20 años en el país, o en los países, o en las regiones, ¿sí? Porque lo que no hacemos hoy, lo que se perdió hoy, se perdió por 20 años, ¿sí? No se recupera. Eso es lo difícil de este tipo de crisis. Otra conclusión es que hay un fuerte incremento de la deuda soberana en el mundo desarrollado, ¿sí? No tanto emergentes, lo veíamos en este gráfico que está aquí, este de aquí, ¿sí? Fíjense que emergentes no incrementa tanto su deuda, sí los países desarrollados, ¿sí? Hay un fuerte incremento de la deuda soberana, hay que ver cómo se sobrelleva esa deuda, ¿sí? Porque se está haciendo muy grande, que ha comenzado una recuperación, lo hemos visto cuando la curva empieza a empinarse, eso está denotando mejora, la inflación está por encima de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, eso implica mejora, la economía real está avanzando. ¿Y por qué miro a Estados Unidos? Porque redunda en el mundo, pondera demasiado. Cuando Estados Unidos dice, ok, estamos mejor, muchachos, vamos a comprar más, vamos a vender más, el mundo se agarra y se agarra de eso y empieza a nutrirse de eso también, ¿no? Es así. China es la otra gran economía del mundo que mueve hoy la economía mundial. A diferencia de la gran recesión, que es la crisis que tuvimos en la anterior, en 2008, esta es una crisis de economía real. Si se para la producción, se para el trabajador, no va a trabajar. La anterior fue una crisis de las hipotecas, ¿sí? De unos productos financieros que volaron por las nubes y repercutió y se trasladó todo el sistema financiero y terminó redundando en la economía real, pero se inicia como una crisis financiera. Esta crisis es de economía real, es una crisis por un problema de salud, ¿sí? Entonces, la gente se enferma y se muere y no puede salir de la casa, se detiene la producción, no te ofrezco producto, ¿sí? Esa es la diferencia. Y yo acá pongo un preocupante avance de precios de cierto activo. No sé si la palabra es preocupante, pero habría que prestar atención a esta evolución de los criptoactivos. Yo les mostraba el rendimiento del Bitcoin en el orden del 600% en un año. Sin duda, eso está por fuera de los parámetros de razonabilidad, de rendimiento de un activo. Entonces, digo prestar atención a esto porque ese incremento de la base monetaria, ese incremento, esa inyección de dinero que se produce por parte de así como lo hizo Estados Unidos, lo hizo también el Banco Central Europeo, lo hizo Japón, ¿sí? Así como se produce eso, ¿sí?
Todo eso va al valor de los activos financieros, pero fíjense que la evolución del precio del activo financiero, Bitcoin y criptoactivos en general, es brutal y se está produciendo hay como una especie de un componente de moda y fanatismo, ¿sí? Acá, y esto realmente se puede llegar a poner interesante y prestar atención a esto porque esto puede disparar una crisis de índole financiera. Siempre las burbujas financieras vienen generadas por esto, en cualquier curso de crisis y burbujas financieras te van a enseñar que hay una tecnología nueva, que en este caso es el blockchain. Todo lo que se crea alrededor de esa nueva tecnología, ahora se venden cuadros, dibujos en estos contratos de estos blockchain y la gente compra y paga fortunas por eso, o sea, además de los criptoactivos, ¿sí? de las criptomonedas. Entonces empieza un fanatismo, una moda por esto, los precios se disparan, se van fuertemente para arriba y en algún momento explota esa burbuja porque entendemos de que creció por encima de lo razonable. ¿Sí? Y esa caída yo no sé qué puede llegar a provocar. No sé qué puede. Estamos en una gran burbuja. El mundo está en una gran burbuja. En una caída de la economía real muy fuerte, de las más fuertes de la historia, comparable con la crisis del 30, tenemos uno de los picos de rendimiento activo financiero más grandes. Si eso no es burbuja, ¿qué lo es entonces? Entonces, estamos viviendo una burbuja financiera. ¿Qué es una burbuja financiera? Es un crecimiento del precio de cualquier activo financiero por encima de su valor razonable o fundamental. A continuación voy a entrevistar a estos 4 monstruos que tanto aprecio y que conozco, que están hoy en diferentes lugares del mundo. Primero me gustaría saber si alguno quiere abrir su micrófono, prender su cámara, decir algo, compartir algo. No puedo tomarme más de 5 o 7 minutos, que sea rápido, así avanzamos con la charla y no se nos va muy lejos. ¿Les parece? ¿Alguien quiere preguntar algo, consultar algo? Por ahí fui muy rápido en algunos conceptos, pero necesitaba avanzar rápido para llegar y dar espacio a todos. A ver, en el chat. Bueno, ojalá, Micaela, que impecable. No sé si con el grado de precisión con el que me gusta, pero hay mucho detrás de cada una de estas cosas para hablar. Quizás se pueda tomar alguna temática en particular y desarrollarla y ampliarla en otro momento, ¿no? Hay mucho detrás para analizar. Es simplemente mostrar lo que les quiero que les quede. Les pongo un poco de conocimientos técnicos, pero lo que les quiero que les quede es economía real en picada. Esa fue la crisis. Es la crisis más grande de la historia, probablemente. Los activos financieros se disparan por un montón de medidas de política monetaria y fiscal que funcionan y se demostró. Impacta en la economía real, cae el desempleo, ¿sí? Recupera en la producción el PBI, que es economía real, y por otro lado, impacta la política como es monetaria, impacta en activos financieros porque genera ese efecto riqueza y empieza a recuperar el consumo. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Depende mucho de la situación de salud del mundo, ¿no? ¿Algún comentario, acotación? Yo sé que hay gente que sabe acá y puede llegar a aportar algo y sumarme información. Son bienvenidos. ¿O alguna pregunta? Bueno, capaz que no se entendió nada, o los perdí a todos, o se durmieron una siestita en la pantalla. Bueno, ¿les parece que comenzamos entonces con las entrevistas? Vamos a arrancar con Hernán primero. No sé, Hernán, si estás por ahí. ¿Querés encender tu cámara y micrófono? Listo, Fede, aquí estamos. Hernán, querido, para que dejo de compartir la pantalla. Hernán está viviendo en este momento en México DF, él es nacido en Ecuador. Estás trabajando en Properai hoy, Hernán. Contanos un poco, si te parece, cuál es la situación en general de lo que te toca ver, lo que ves, siempre con un enfoque, si podés, económico, desde el punto de vista que quieras, obviamente que desde la sanidad también, cuando abrís la ventana de tu casa o cuando salís a la calle, ¿qué es lo que estás viendo, cómo se ve México DF hoy? Muy bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos, qué gusto estar aquí. Sí, ahora estoy laborando para Proper.ai, es una empresa que hace contabilidad para property managers, para los administradores de propiedades en Estados Unidos.
y trabajo desde Ciudad de México. Contratan gente en México que trabaja para una empresa americana con clientes americanos porque es un tema de deslocalización, los costos son más bajos acá. Por eso los call centers por lo general están en India o en Colombia o en lugares con costos de operación bastante bajos. La pandemia, bueno, fue un show, la verdad. Aquí se vio bastante, un país bastante golpeado y se siente, ¿no? O sea, la crisis de los primeros meses se sintió mucho, fue muy palpable porque las calles estaban vacías, porque los supermercados estaban vacíos, los stocks en los supermercados era un tema, todo se acababa. Imagino que esto se vivió en todas partes del mundo. Antes de estar en Proper, yo estuve en Rappi y Rappi fue uno de los grandes ganadores de la pandemia. Como hubieron grandes perdedores como la industria petrolera, las aerolíneas, la industria hotelera, la industria restaurantera de los más grandes perdedores, hubieron grandes ganadores como la industria de contabilidad para bienes raíces que hace Proper, Rappi, Uber Eats, Didi, Hernán, Amazon. te parece contarnos un poco por qué Rappi creció o por qué Rappi es una empresa que le fue muy bien en la pandemia? Sí, Rappi es un unicornio, es un emprendimiento que llega a estar valuado en $1 billón, ahora está valuado en más o menos 4. Creció mucho porque se dedicaba a la entrega de alimentos de última milla. Entrega de última milla significa entregas de en menos de 45 minutos de comida preparada de restaurantes. Lo mismo que hace Uber Eats, que hace Globo, Rappi está en Argentina, está en 9 países de Latinoamérica, es una empresa que nace en Colombia y la ventaja fue que podía entregar comida a las casas. O sea, era una ventaja competitiva bastante clara. Rappi estaba creciendo, estaba siendo bastante exitosa, pero en la pandemia dio un salto evolutivo gigante y creció 20% mes a mes en ingresos. Entonces, tener un crecimiento de doble dígito en pandemia es algo que en muy poquitas empresas se vio, pero Rappi le estuvo dando una solución a la gente bastante precisa, ¿no? La gente necesitaba artículos de farmacia y no querían salir, entonces todo el público vulnerable, todo el público inmunodeficiente, el público que no podía enfermarse de COVID, pues empezó a pedir todo a domicilio, ¿no? Comida, farmacia, supermercado y tener una entrega de última milla que llegue en menos de una hora, pues es una ventaja bastante grande porque FedEx, DHL, Amazon, las grandes de delivery, Mercado Libre, muy rara vez pueden entregar, nunca te pueden entregar en menos de una hora. O sea, Amazon Prime te entrega en un día, Mercado Libre te entrega en 2 días como más rápido, pero llegar a tener una entrega de lo que quieras, puedes pedir un iPhone y que esté en tu casa en una hora, es una cosa bastante distinta. Y esto fue posible por el tema de la infraestructura, porque tiene más de 100,000 motociclistas. Entonces, no tienes una red cara, no tienes costos fijos tan altos como una red de camionetas, de vans, de camiones, no necesitas mucha gente, sino que todo es outsourcing. Ninguno de los 100,000 motociclistas son empleados directos de Rappi, todo es externo y ha sido causa de bastante polémica, pero al tener reparto en moto y en bicicleta, pues le ganas mucho al tiempo, le ganas al tráfico, le ganas a problemas de infraestructura. Y esa velocidad es lo que permitió que Rappi cumpliera con esos tiempos de entrega tan rápidos y que de verdad revolucionara la industria restaurantera y que fuera como un poquito de oxígeno para los restaurantes. Perfecto. Hernán, ahora te voy a preguntar un poco cuál es tu nuevo empleo y en perspectiva, cómo ves el sector. Antes, me gustaría avisarles a la audiencia que lo que puede hacer arriba en vista, ¿sí? Puede colocar a Hernán en pantalla grande, que es el hablante, ¿sí? Si uno va a vista a la derecha arriba, puede poner vista del hablante o vista de galería. Pongan vista del hablante y podrán ver a Hernán en primera pantalla. Para que te tengan en primer plano, Hernán, y sepan, porque por eso se ve toda la gente, no sé si se solucionó o alguien quiere que repita, van a vista, arriba a la derecha, y ahí pueden colocar vista del hablante y ver a Hernán en primera plana. Entonces, vuelvo a preguntarte, Hernán, entonces, ¿cómo ves? ¿Cuál es la perspectiva del sector? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo te ves vos? ¿Cuál es la perspectiva del mundo que tenés? O sea, quiero ver tu cabeza, quiero que cuentes cómo ves el mundo y cómo ves el sector en el que te vas a desarrollar, que es el mercado inmobiliario. Sí, claro. El mercado inmobiliario tiene bastantes partes interesadas, ¿no? Bastantes stakeholders. Tiene el comprador, tiene la constructora, tiene el desarrollador, tiene la inmobiliaria y están saliendo bastantes de startups, bastantes de emprendimientos, de empresas jóvenes que se apalancan de conocimiento de contadores,
de desarrolladores web, mucho conocimiento comercial también, que es mi fuerte de hecho, y tecnología. Entonces, ese mix entre conocimiento old school y que se les llama dinosaurios con los unicornios, que es como la mentalidad moderna, genera una especie de sinergia que termina trayendo empresas modernas, jóvenes, y que dan soluciones, ¿no? Entonces, un emprendimiento exitoso yo creo que se mide, un startup, una fintech, una empresa joven de tecnología, puede medir su éxito o el potencial de escalar, el potencial de crecer en base a dos cosas. ¿Estás solucionando un problema real? ¿Estás dando una solución real a la gente? ¿O no es un problema tan latente, no es un problema urgente, ¿no? No es algo que en realidad la gente necesite? Y la segunda es qué tan diferencial, qué tan grande es tu diferenciador, qué tan difícil es copiarte. Entonces, hay empresas que son muy fáciles de copiar, pero si en realidad estás resolviendo un problema muy grande y eres difícil de copiar, estás del otro lado. Es un poco lo que pasó con Airbnb. WeWork también es otra empresa bastante interesante de bienes raíces. Proper.ai, en la que yo estoy, voy a tratar de explicarles muy rápido, pero es un es un poco confuso. En Estados Unidos hay gente que es dueño de propiedades, ¿no? Bueno, sí, hay muchos dueños de propiedades. Pongamos un edificio de 1000 departamentos. Ese edificio tiene 1000 dueños y esos 1000 dueños en su asociación de dueños tienen que contratar un administrador de propiedad, que es el property manager. El property manager en el día a día vive un infierno. El trabajo del property manager es el trabajo sucio de los bienes raíces. Entonces, cuando se daña una tubería o hay un tema de mudanzas, que toda la costa oeste, que todo California se está mudando a Texas, que todo New York se está mudando a Miami por un tema de que es más barato vivir allá y mejor calidad de vida, todos los gastos que incurren en esos movimientos son bastante grandes, ¿no? Costos de mantenimiento, costos de áreas comunes, impuestos. Los gringos son bastante burócratas, entonces hay pagos en todo lado. Y el property manager, en lugar de administrar y crecer su portafolio, pierde tiempo en temas contables, pierde tiempo en accounts pay, en cuentas por pagar. Cuentas por pagar es lo que más tiempo le quita al property manager. Lo que hace Proper, la aplicación para la que ahora estoy trabajando, es centralizar todos esos problemas en una sola plataforma, cargar ahí cargos, abonos, llevar la contabilidad y pasar reportes mensuales para que el property manager no pierda tiempo contratando contadores que son muy caros. La mano de obra en Estados Unidos es carísima, sobre todo especializada. Entonces, un ejemplo, un contador que te cueste $6000 al mes, lo puedes obviar pagando $2000, $3000 a los servicios de Proper. Entonces, la idea es automatizar el trabajo, que es un poquito old school, un poquito arcaico, con tecnología, contadores que tienen experiencia de nuestro equipo y dar una solución veloz y que les permita crecer su portafolio. Creo, Entonces, Hernán, creo que lo describiste muy bien cuando dijiste que es una conjunción entre un sector inmobiliario que es muy old school con el mundo tech, ¿no? sí, Una conjunción, creo que estuvo muy bien descrito en eso. por eso se llama proper.ai. Ahí es por Artificial Intelligence, inteligencia Perfecto. artificial. Entonces, ese mix entre conocimiento, ese mix entre todo lo que sabe la gente de los contadores, que es un conocimiento bárbaro, más inteligencia artificial, hacen que seas muy difícil de copiar. Y Proper fue otro de los grandes ganadores de la pandemia, porque el tema de bienes raíces, el tema de mudanzas, problemas de mantenimientos, edificios vacíos. Yo vivo en una zona de edificios bastante altos, promedio 35 pisos y se ve el edificio negro. O sea, de noche se ve todos los focos negros, están vacíos. O sea, nadie se quiere mudar, la gente se fue a sus lugares de origen, perdón. El trabajo remoto es una cosa que revolucionó todo esto. Entonces, vender y comprar casas ahorita no sé qué tanto se vaya a dar, pero administrar propiedades y hacer que sean rentables y que el property manager tenga algo de utilidad, ese es el reto y por eso Proper pudo crecer muchísimo. Bien. Hernán, te pregunto, ¿Proper cotizan en una bolsa? No, acaban de empezar hace un año. Para los que no sepan, un emprendimiento pasa por varias rondas de inversión. Entonces es la ronda semilla. También se le conoce como la ronda de las 3 Fs: Family, Friends and Fools. Familia, amigos y tontos. Son los que te ponen dinero a tu idea para que crezcas. Es una ronda que no pasa a los $100,000. La segunda ronda es la ronda Ángel. Una ronda Ángel puede estar entre 200 y $500,000. Y si es que y hay una frase muy famosa que dice, nail it, then scale it. O sea, si pega centro, ahí sí escálalo. Entonces, Proper pegó centro y el momento de escalar en la ronda A de inversión, levanta $5 millones y empieza a crecer bastante.
y este año esperamos levantar unos 40 millones para ya dar un salto bastante más grande. Perfecto, y te hago una pregunta más personal, a ver por qué elegiste Proper. Vos tenías otra opción, otra alternativa laboral, me habías Sí, contado en su momento. ¿Cuál era la otra alternativa, Hernán? la otra alternativa era una empresa argentina, fíjate, se llama Mudafy. Habla Mudafy, con total libertad, podés hablar, nosotros estamos acostumbrados a atacarnos a sí, nosotros por mismos, así que supuesto, atacarnos con libertad, no, por tu supuesto. opinión. La realidad es que bueno, Rappi es una empresa colombiana y es una empresa fenomenal, pero no deja de tener mucha cultura latina en la que hay muchas relaciones interpersonales y las cosas se miden a dedo. Hay muchas decisiones que se toman a dedo y no necesariamente con data. Entonces, llegó la propuesta de Mudafy. Mudafy es una empresa argentina que conecta compradores de casas con vendedores de casas. Ya levantaron $2 millones. Me entrevisté con el fundador, con Lucky Díaz. De hecho, estaba en la Ditela. Estuve en tu universidad también. Ujú. Este, y gran tipo, me encantó el equipo, me encantó la visión que tienen, todo. Pero salió esta oferta de una empresa estadounidense y yo nunca había trabajado con gringos y dije, veamos cómo es la forma de pensar, cómo es el día a día con ellos y seguramente es crecer mucho profesionalmente. ¿Crees, y con esta cierro, crees que Latinoamérica tiene para tomar, no quiero decir Estados Unidos en particular, pero quiero decir la mentalidad emprendedora o la mentalidad económica, ¿crees que Latinoamérica debe tomar algo de la mentalidad económica de Estados Unidos? Yo creo que debe tomarlo todo. Creo que no tenemos, pero ni de cerca, el nivel de emprendimiento que tiene un país un poco más arriesgado, ¿no? Pero, Y más que Estados Unidos, yo te diría China. bien, China tiene, el número de patentes que saca China al año comparado con las que saca Latinoamérica es una brutalidad. Digamos que China saca más de 10,000 patentes al año, patentes, o sea, marcas registradas, fórmulas, algo que no puedes copiar, una fórmula química, por ejemplo, tú puedes apropiarte de ella por 10, 15, 20 años. En Latinoamérica sacamos menos de 100 patentes al año, en toda Latinoamérica. Entonces, hay países que tienen como un driver un poquito más enfocado hacia emprendimiento, que pueden ser un Brasil, México, Colombia, pero hay países como Perú, Ecuador, Argentina que están bastante atrás y falta investigación, falta el tema de PhDs, falta educación. Tú sabes mucho esto de los PhDs, falta investigación. O sea, para poder sacar patentes, para poder emprender, para poder formalizar un poco el tema de crecer negocios, hay que empezar por el tema de la academia y falta un poquito ese colmillo del sector privado, yo creo. me gusta ese enfoque, Hernán, y voy a contar algo. Un economista holandés, en un momento tuve la oportunidad de escucharlo, y él hablaba de que también al sector investigación hay que sumarle un poco del sector privado, porque por ahí existe mucha investigación desde el sector público, pero después eso no se canaliza, no se manifiesta, no se tangibiliza económicamente. Es decir, tenemos el sector investigador y queda en la nada. Investigo para que quede en una nube, y falta quizás la captación, el ensamble en el sistema, donde el privado pueda captar esa investigación que por ahí existe en lo público y transformarla, enriquecerla, transformarla en producción, ¿no? Que me parece que va Sí, por ahí. sí, ahí para darle más poncha a la pregunta, es muy importante copiar la manera de emprender de los gringos, la verdad, porque empresas como Rappi, como Mudafy, que es la de Argentina que les cuento, son empresas que nacen en una escuela que se llama Y Combinator. Es Combinator. Y es una aceleradora de emprendimiento, es una aceleradora de startups que está en San Francisco y les mete un poquito todo ese know-how de cómo escalar una empresa joven rápidamente y con tecnología y acaban creciendo, pero sí pasan por ahí. Es decir, la idea nace en Argentina, se da su recorrido por San Francisco, se nutre y regresa para romperla. Maravilloso. Entonces, sí. Bueno, Hernán, te agradecemos, gracias. Personalmente, vos sabés lo que pienso de vos, sos un tipo, una referencia en un montón de aspectos, sos una persona muy inteligente, y además con un conocimiento y un bagaje. Hernán tiene mucho mundo, Hernán recorrió el mundo y lo recorrió con una mochila a cuesta también, y comiendo, si había que comer pasto lo has hecho, creo, no has tenido, no se te ha caído No. ningún anillo, y sos un metedor, un tipo que va para adelante. Excelente escucharte, para mí siempre es un placer que te puedas sumar, y ojalá que en la próxima también puedas darnos algún pantallazo de algo que quieras contarnos. No, hombre, me encantaría, amigo. Muchísimas gracias. Y bueno, si quieren un último mensaje que para mí ha sido muy importante
en mi desarrollo profesional. En cualquier empresa, si es que funciona la mercadotecnia, si funcionan las finanzas, si funcionan las operaciones, si el producto es excelente, todo, pero la gente no funciona, no funciona nada. Entonces siempre yo recomiendo tener un enfoque muy humano de la empresa, siempre preocuparse por la gente antes, por el humano, ¿no? Ver a la persona humana como centro y como corazón de la empresa. Si no funciona la persona, no funciona nada. Entonces, Perfecto. es lo que me ha funcionado a mí. Me gusta el enfoque. Gracias, Hernán. Vamos con, Gracias, ahí amigo. les comparto en pantalla. Así vemos la siguiente expositora o entrevistada, barra entrevistada, que es Ana, que si estás por ahí, Ana, te pido que habilites cámara y micrófono. Ella también tiene un MBA en IPADE, igual que Hernán, pero ella es de Monterrey. Y está en el mundo del aluminio, así que estaría bueno, Ana, si pudieras contarnos un poco cómo ves el sector, cómo ves la situación de México, cómo está Monterrey, para agregarle algo a lo que estaba diciendo Hernán. Ana, ¿estás por ahí? Claro que sí. Grande, Ana. Un gusto Muchas en gracias por la verte. invitación, Un Fede. gusto en verte, Ana. Un gusto. Igualmente. Pues mira, aquí en Monterrey la situación está muy similar a como lo platica Hernán. Aquí, por ejemplo, cuando vas camino al trabajo, en mi caso, pues estaba trabajando en un hospital durante casi toda la pandemia. Cuando iba camino hacia el hospital, me tocaba ir viendo pues, las plazas comerciales que estaban siempre llenísimas, pues ahora completamente vacías, con letreros de se traspasa, se vende, se renta, etcétera. Los supermercados vacíos. Incluso aprovechando que Hernán platicó un poco antes que yo, aquí en Monterrey Rappi sí estaba presente, sí tenía un buen mercado, vaya, pero la realidad es de que no era tan fuerte como un Uber Eats, por ejemplo. ¿Qué sucede con la pandemia? También explotó, todo el mundo estaba en Rappi, hasta los tacos de la esquina estaban en Rappi casi casi, pero en general aquí en Monterrey, pues al ser una ciudad industrial, Monterrey está lleno de plantas, sí nos pegó muy fuerte en cuestiones económicas y financieras porque pues pararon, así como comentaste tú, se paró la industria, era nuestro principal ingreso, entonces pues empezaron a idear y a buscar soluciones para poder regresar a la producción normal sin estar teniendo brotes de COVID dentro de las mismas plantas, ¿verdad? Pero sí es una situación muy, muy complicada. Y en la situación personal, Ana, te encontró trabajando primero en una clínica y después, en medio de la pandemia, conseguiste trabajo en Cuprum. Así es, estuve trabajando durante toda la pandemia en un hospital y desde hace como un mes, pues estoy trabajando en Cuprum, que se dedica a la transformación del aluminio. Perfecto. ¿Y tu rol en Cuprum cuál es? Estoy como coordinadora de costos, y previo en el hospital estaba como jefa de costos y rentabilidad. Perfecto. Entonces, digo, ahorita la realidad fue de cómo está la situación. A mí me gustaría hacer énfasis más en mi experiencia en el hospital, porque siento que es una industria que ahorita todo el mundo piensa que es una industria ganadora, así como Hernán. Y la realidad es que los hospitales no están siendo una industria ganadora ahorita. Con toda la escasez de materiales y medicamentos que ha habido, materiales y medicamentos que son básicos o que han aumentado el precio, como por ejemplo los cubrebocas en un principio, previo pandemia, se compraban a 2 pesos. 2 pesos cada cubrebocas. Empezó la pandemia, cada cubrebocas nos costaba 15 pesos. Aquí en Monterrey, comprados de todas partes de México. Medicamentos que son necesarios para una cesárea, por ejemplo, pues esas son de todos los días. No había acceso al medicamento porque ese mismo medicamento se utiliza para intubar a los pacientes de COVID. Entonces, o sea, empezaron a haber muchas problemáticas debido al COVID. Los precios aumentaron, pues simple oferta y demanda, ¿no? Pues quieres comprarme más, pues le subo el precio para no
no perder yo todo mi inventario, ¿verdad? Y en términos, eso en cuanto a los costos, el flujo de costos, ¿sí? Los egresos. Ahora, ¿qué pasó en términos de ingresos? ¿También disminuyó o incrementó, pero en menor proporción que los costos? Ahí fíjate que está algo muy curioso. Los hospitales todos están llenos, ¿sí? No, ahorita no hay un hospital aquí en Monterrey que no esté lleno. Pero ¿qué sucede? Los hospitales tienen dos ingresos. Una son los pacientes particulares que, por ejemplo, tú o yo llegamos al hospital y de nuestro bolsillo pagamos. El otro ingreso son las aseguradoras. ¿Qué sucede? Las aseguradoras hasta el 22 de marzo del presente año llevan gastados 13,672 millones de pesos mexicanos. Eso es en 30,000 pacientes. Esos 13,000 millones son solo el 1.37% de pacientes COVID aquí en México. Entonces, ¿qué sucede? En el mejor de los casos, el paciente COVID, pues, trae una aseguradora que los proteja, que respalde todos sus gastos. Ese es el mejor de los casos, porque las cuentas promedio son de casi medio millón de pesos mexicanos. Entonces, los hospitales pues mandan la cuenta a la aseguradora la revisa, si te la acepta, porque si consideran que hay un gasto o un cobro que no es necesario para el procedimiento, pues no te la aceptan. Pero si te la aceptan, pues ya, pagaste. Pero hay un cargo que ninguna aseguradora está aceptando, que es el de la prueba de COVID, que son más o menos 3,000 pesos mexicanos. Esos tiene que pagarlo cada uno. Si la cuenta del paciente la paga el mismo paciente y no tiene la forma de pagarlo, pues tiene que hacer un pagaré y ya empiezan procesos legales para ¿Cuántos dólares son 3.000 pesos mexicanos? 3,000 pesos mexicanos, Aproximadamente. como 150, más o menos, porque ¿Cuánto vale en Estados Unidos ponerse una vacuna, sabes? ahorita la vacuna de COVID es gratis, de acceso libre para cualquiera. ¿En Estados Unidos o en México? No, en todo el mundo. En todo el Como mundo. emergencia sanitaria no se puede lucrar con la vacuna todavía. Perfecto. Entonces ahorita es gratis, pero imagínate, las personas de Estados Unidos vienen a Monterrey a atenderse porque es muchísimo más barato que allá. Ajá. Allá tengas al experto y tengas al genio del área, vienen a Monterrey a atenderse porque es más barato, más accesible económicamente. Entonces, ¿qué sucede en los hospitales ahorita? Pues todos los pacientes que van a pagar por sí mismos la cuenta no tienen cómo pagarla por lo que has estado comentando. Todos los trabajos se fueron para abajo, hay mucho desempleo, no tienen ingresos. El que se dedica a bienes raíces, pues no tiene el ingreso de la renta porque el que estaba rentándole el local para un restaurante, pues se tuvo que retirar por la pandemia. Entonces, ¿cómo pagas la cuenta? Los hospitales al final del día tienen que seguir trabajando sin tener esos ingresos asegurados. Perfecto. Seguir pagando sus cuentas, nómina, todo. Y aunque uno piensa, ahorita los hospitales se están ganando mucho dinero, son una industria ganadora, no lo son realmente. A menos de que venga el paciente por aseguradora, sí están recibiendo el costo y su margen. Pero si es particular, muchos no tienen trabajo. Perfecto. Comentaba Hernán, edificios vacíos. Muy bien. Ana, te hago una última pregunta y quiero que me des un poco la perspectiva del mundo del aluminio. Por ahí, una visión global. Nosotros tenemos, no sé si conoces Aluar, es una empresa argentina bastante importante y creo que tiene su ascendencia en el mercado o reconocimiento, digamos, en el mercado internacional, ¿no? Es una empresa grande. Sí. ¿Ustedes qué es lo que hace la empresa y cuál es la visión del sector? Si pudieras contar un cachito de eso. Yo apago la cámara un segundo mientras te parece que contás eso, ¿dale? Sí, claro que sí. Pues la empresa en donde estoy, lo que se dedican es transformar el aluminio, desde la materia prima, que es el aluminio, hasta perfiles, un perfil pues es
por así decirlo, la forma más fácil de ubicarlo, es el marco de la puerta de aluminio, ¿no? O de una ventana, por ejemplo. ¿Qué sucede? A nivel mundial, el aluminio, pues, es un recurso natural, ¿no? Tienes que minarlo, tienes que hacerle sus procesos necesarios para que ya sea aluminio puro y se pueda vender. Ahorita con toda la pandemia, pues muchos proveedores de materia prima de aluminio que decidieron, oye, el precio del aluminio se estaba yendo para abajo. Entonces, al final lo que se decidió fue, pues vamos a resguardarlo, pues teorías económicas, si resguardo mi producto porque el precio se está yendo para abajo, eventualmente pues puedo hacer que suba el mismo precio. Entonces se empezó a complicar un poco la obtención de la materia prima. Pero pues al final, en realidad la industria del aluminio pues no se vio muy afectada. O sea, la industria de la transformación del aluminio se sigue trabajando en ello, se sigue creciendo, se sigue teniendo el mismo mercado. O sea, la pandemia, aunque detuvo a muchos otros lo tomaron como una oportunidad para invertir y seguir construyendo. Tan simple como es, pues todos están encerrados en sus casas, empiezan a ver desperfectos en la casa y empiezan a hacer de handyman, a arreglar el foco, que arreglar, pintar, lo que sea, y pues ahí tienen que comprar una escalera de aluminio. La empresa que transforma el aluminio también vende escaleras de aluminio. Entonces empezaron a aumentar las ventas, ¿no? Pero en sí, la industria en la que ahorita me estoy dedicando se ve sana. Mínimo la empresa en la que estoy está sana. Y pues la proyección es que se mantenga igual conforme la pandemia vaya reduciendo. Lo que sí, por ejemplo, lo que te puedo decir es que la empresa tuvo que acelerar su proceso al home office. Estaban empezando el proceso para ya empezar a mandar a los administrativos a sus casas y trabajar desde allá. Y llega la pandemia y pues tuvieron que acelerar eso y todos se fueron a su casa a trabajar. Bien. Ana, gracias por contarnos un poco la visión y está bueno esto que dijiste, por ahí las diferentes visiones o perspectivas que tiene una ciudad que por ahí es como Monterrey, que no es México DF. Algo que nosotros también vivimos en Argentina, de alguna manera, ¿sí? Buenos Aires no se replica en otras ciudades del país. Si bien hay algunas ciudades grandes, son diferentes. Monterrey es una ciudad industrial, eso es algo que nos quedó, está bueno que nos cuentes. Está muy buena la conclusión de que los hospitales, por lo menos en México, la clínica privada, no ha sacado rentabilidad de la pandemia, sino todo lo contrario, porque le aumentaron los costos y los ingresos se complicaron porque dependen de la economía real y ha caído. Así que muy interesante lo que nos contás, te agradezco mucho y bueno, y contar a modo anecdótico que Ana es muy buena conductora de lancha, yo lo verifiqué, se maneja muy bien en la lancha y en los lagos por lo menos, Ana, no sé en el mar. Luego nos arriesgamos. Quedará para una próxima. Bueno, gracias Ana, vamos a cambiar de entrevistado y voy a ir con Nico. Nico, si estás ahí, yo ahora lo voy a presentar. Nico es otro amigo, Acá estoy, Fede. otro amigo del mundo. Nico, ¿cómo andás? Otro amigo del mundo. Fede, ¿cómo estás? Bien, Nico, ¿Todo bien? bien, nació en Buenos Aires y hace 4 años a Nico, lo voy a decir así, Nico, vos corregime última, le pintó la locura No, total. dale, tranquilo. Te pintó la locura y dijiste, bueno, voy a agarrar para algún lado. Contanos un poquito qué hiciste hasta antes de que te agarre la locura y cómo después, si querés, después de la locura, contanos un poco qué perspectivas. Estuviste mucho en Europa en estos últimos 3 años, por lo menos. Y contá cómo es Europa después, yo te lo vuelvo a preguntar igual,
Dale, por si nos dale. olvidamos. ¿Cómo ves Europa en general y cómo ves Irlanda o Dublín y por qué estás ahí? Perfecto. Bueno, gracias Fede, gracias por este espacio. Antes que nada, me parece muy buena iniciativa. Todo esto que armaste me parece que está buenísimo. Y me quedé un poco, bueno, después hago hincapié con un poco lo que dijo Hernán, que lo más importante es la gente. Y un poco lo que decía Ana es, bueno, a ver, ahora cada uno está en su casa, es decir, ahora el poder no está tanto en manos del empleador, sino más en manos de la gente. Porque si de repente la gente no prende la computadora, se me corta a mí la electricidad y justo tenía que mandar un file para completar una presentación, no sé cómo van a continuar. Bueno, y un poco arranco con esto porque en mi caso, como vos decías, vengo con un background más de trader, a diferencia por ahí de una formación no tanto académica. Yo soy licenciado en administración y tuve la decisión de, en vez de especializarme, es decir, bueno, voy a estudiar una maestría en finanzas o voy a especializarme un poco en otra área, dije, bueno, me quiero directamente meterme en este mundo, que es lo que a mí me va a dar lo que yo necesito, que es un poco libertad financiera, que es lo que a mí hoy en día me trae a Dublín, que es donde estoy hoy. Todo esto arrancó principalmente allá por muchos años atrás. La idea era recaudar, ¿viste? Recaudar, yo soy profe de tenis, Perdóname, además, bueno, Nico, sí, es muy sí, interesante y quiero que sí. la gente escuche porque a mí este Es tipo muy que tiene loco, en es muy pantalla loco, me es muy cambió loco. la perspectiva de un montón de cosas. La idea es recaudar con La idea es con ese recaudar. tenor. No es tan complejo como parece, no es tan complejo como está en la facu, es mucho más simple. Lo que hay que hacer primero es recaudar y después ver qué hacemos, ¿no? Son dos pasos para mí, ¿no? Entonces, mucho esfuerzo, recaudando. ¿Cómo? Bueno, a ver, en mi caso yo utilicé las herramientas y los contactos que tenía. Tengo un background de haber jugado al tenis, entonces dije, bueno, soy profe de tenis y recaudo los fines de semana. Trabajé 5 o 6 años en un banco ejerciendo mi profesión como licenciado en administración. Todos los fondos iban destinados a una sola cosa, al trading. Bueno, y así arrancó todo esto. Y Quiero así contar arrancó, algo, Nico, perdóname que te sí, interrumpa, sí. pero a mí hay algo que me No, no, quedó. tranquilo. Nico, Sí, Nico sí. ibas a trabajar, vos salías de De tu todo hacía. casa y te levantabas a las 5 de la Sí, mañana para hacer de Uber en Capital Federal, de exactamente. camino al trabajo, Exactamente. para enganchar en el banco, Exactamente. salir del banco y hacer de Uber hasta tu próximo destino laboral, Exactamente. y el fin de semana Exactamente. laburabas todo el fin de semana. Y el fin de semana laburaba 11 o 2 horas por día dando clase de tenis. O sea, vivía, y el día que llovía salía a manejar como Uber. Bueno, después de eso surgen las famosas changas, ¿no? De comercializar pelotas de tenis, porque los contactos que genera el ambiente del tenis también te conecta con otra gente donde uno puede hacer algunos pasamanos. Che, mirá, conozco un diseño gráfico y vos necesitas, viste, tal otra cosa. O sea, estaba en todo, ¿me entendés? Vender raqueta, vendemos pelota, damos clase de tenis, trabajamos en el banco, repartía panfletos también en la universidad, daba clases particulares de finanzas, economía, contabilidad, todo, estaba preparado para todo Cuatro terreno. por Es cuatro. decir, 4x4. Lo eficiente era decir, bueno, a ver, ¿cuánto vale mi hora? Bueno, depende qué haga, ¿no? En esa hora. Entonces, y la idea era construir un robot, que esta es la parte interesante donde yo me meto en esta charla y por eso estoy acá, es decir, construir un robot que a mí me dé de comer, porque yo no quiero seguir trabajando tantas horas. Un robot, primero era que me dé de comer, después era que me dé de comer y que me permita viajar, después era que me dé de comer, que me permita viajar y por el mayor tiempo posible. Y bueno, y ese robot lo vas construyendo con conocimiento, con experiencia y estando en el mercado financiero. Te Y hago en el mercado una, financiero, sí, eso dale, te iba a preguntar, dale. porque hasta ahí, ¿cómo obtengo los Sí. fondos? Y después dijiste, ¿cómo Mm, aplico, cómo trabajo esos fondos? Y ahí quiero que entres, lo exacto. que es invertir, vos invertiste primordialmente en el mercado argentino. ¿Cómo Todo es arrancó invertir en un así. mercado argentino? Bueno, En capitales, y ¿no? acaba la segunda etapa, ¿no? Primero armamos el robot, yo me senté y dije, bueno, a ver, planifiqué, digo, bueno, necesito tanta plata, tanto rédito para poder estar tranquilo. Y bueno, y ese fue el plan, ¿no? Y todavía seguimos en eso. El mercado argentino principalmente es muy volátil.
estamos hablando de que, a ver, los rendimientos en Argentina no existen en ninguna otra parte del mundo. Es decir, a ver, hablando más técnicamente, un lanzamiento encubierto de opciones bimestralmente me puede rendir 7 veces lo que me puede rendir acá en Europa. En dólares, ¿no? En términos reales. Es decir, son así datos bastante groseros. ¿Por qué? Es la pregunta, que la gente no se engañe. ¿Qué estás asumiendo, Bueno, Nico? estoy asumiendo un riesgo. A ver, Ahí para está. invertir en el mercado argentino necesitamos una versión de riesgo muy importante. Es decir, a Se mayor tapó, riesgo, mayor Nico, rentabilidad. se tapó el micrófono, me parece. Ahí va, Ahí ahí está. va, ahí va. Perdón, perdón. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, Fede. Esto es la base de las finanzas, ¿no? Es decir, Argentina representa un riesgo enorme, pero también te paga. Y eso es lo que todo el mundo se queja, pero también paga. Es decir, y yo el capital que hice lo generé en Argentina, es decir, se puede. Y siempre el dólar va a estar caro, siempre todo va a ser caro, pero es una política que sale de uno, sale ¿Cómo de la te, gente, ¿no? cómo te fue como trader, siendo que operás Mm, Argentina, a partir, no sí. sé, durante el 2020, vamos a resumir, la pandemia? Bueno, a ver, durante el 2020 fue un año complicado porque las reglas del juego cambiaron, todo se vino abajo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Sumado a que nosotros tenemos un tema de deuda crónico, como bien vos explicaste en tus diapositivas magistralmente, vemos que vamos en una depresión constante y somos inestables, que es un poco la cultura nuestra, ¿no? Se refleja nuestra cultura, en el resultado está nuestra economía. Y tal volátil como es donde justamente yo veo las oportunidades, Lo ¿no? que Porque pasa en es un... que vos, Nico, operás opciones, y la opción se nutre, es un activo que se nutre de la volatilidad. Exactamente, porque ahí está, Fede, gracias, me sacaste la palabra de la boca. Creo que las opciones es justamente donde está el jugo, ¿no? Y hay que buscar dónde hay liquidez, y si no hay liquidez, y a qué hora hay liquidez. Si uno se mete a invertir en Estados Unidos, hay liquidez todo el tiempo, desde que Claro. abre hasta que cierra el mercado en cualquier acción. Acá no, acá tenemos 3 acciones, Galicia, Petrobras, 2, 3, Pampa, y se terminó. Esa es toda la liquidez que tenemos, y en determinados horarios. Es decir, hay que estar muy encima. Pero bueno, eso también te lo da la experiencia y las horas de estar sentado enfrente de la compu. Y ahora con el tema de la pandemia, en mi caso, por ejemplo, a mí no me cambió demasiado. Yo ya estaba acostumbrado a trabajar remoto desde siempre. Es decir, porque el trading funciona con la computadora. Uno no necesita nada más que una computadora y un buen internet. Y quería comentar un poco también cómo está la cosa acá en Dublín y Eso, relacionarlo sí. un poco con lo que habías hablado vos, ¿no? Es muy interesante el tema del desempleo. Es decir, cómo impactó sobre todo en la gente joven. Acá en Irlanda, dato importantísimo, el 60% del desempleo, estamos hablando de gente joven. ¿Tá? Es decir, el 60% de la gente desempleada Es gente es joven. gente joven. Es gente joven. ¿Y por qué ocurre esto? A ver, la gente joven acá no es como en Argentina, que si uno no estudia no tiene oportunidades. Acá uno puede no estudiar y puede hacer cualquier cosa y tiene futuro. Es decir, y un buen pasar. Uno puede ser cocinero, trabajar como mozo, chef, lo que se te ocurra, ¿me entendés? Atender un hotel, recepcionista. Sin embargo, puede comprarse su casa en un lapso de 15 años, tener un préstamo que el banco te otorgue a pagar sin problema. Y en Argentina esto no ocurre. Bueno, eso hace que hoy, por ejemplo, sabiendo de que todos estos comercios están cerrados, que son esos trabajos fáciles que los jóvenes toman generalmente, esta falta al estar cerrados, esta gente está desempleada, justamente, y por eso se refleja en los valores que vemos hoy, 60% son jóvenes, ¿no? Porque está todo cerrado, está todo Podríamos decir que cerrado. los jóvenes asisten un poco más al mercado, al sector de servicios, Exacto. restaurantes, turismo, trabajan más alrededor de ese sector. Exactamente, están todos más alrededor del sector turismo,
que es lo más afectado por la pandemia. Bien. Entonces, eso hace que justamente sea la mayor población que está desempleada, ¿no? Bien, ¿y por qué te Por lo fuiste de la tanto, Europa, por qué te fuiste de la Europa sí, continental? Porque estuviste en Austria en los últimos 4 o 5 meses, si no me equivoco. Te fuiste, sí. ¿había laburo? ¿Buscabas laburo? ¿Qué querías? ¿Estás trabajando por una empresa Bueno, uruguaya al mismo tiempo? Eso también está bueno decirlo. exactamente, sí, Remotamente. sí. Mm. Exactamente. Bueno, estoy trabajando por una empresa uruguaya, estuve visitando empresas en Austria y en Italia para formar una empresa de reciclaje, visitando distintas maquinarias que son parte de la cadena del proceso. O sea que, por ejemplo, sabemos que acá en Europa la basura se separa. Uno acá tiene 4 tachos de basura, donde pone orgánico, plástico, papel, cartón. En Argentina normalmente tenemos el tacho de basura y ponemos todo ahí. Bueno, ¿qué pasa? Esta cultura de tercer mundo que tenemos nosotros, aceptándola primero, que es el primer paso, y el segundo es buscar una solución. Y la solución es justamente reciclar. Educar a la gente sería lo mejor, pero bueno, la solución rápida es hacer una cadena de reciclaje con máquinas que estén acordes, y poder separar esa basura a través de la tecnología que hay hoy en día acá en Europa. Y mi trabajo fue justamente visitar estas empresas, elegir la mejor máquina con la mejor durabilidad, y la mejor viabilidad que tendría en Uruguay acorde al presupuesto. O Y sea la que en idea es Uruguay hoy, reciclar y limpiar todo. En Montevideo Mm. se está aplicando este sistema de reciclaje y empezó a haber negocio con el tema del reciclaje. Exactamente, exactamente. Es decir, a partir de un defecto que nosotros tenemos como Argentina, lo tiene también Uruguay y Brasil, de no separar la basura, surge un negocio, que es limpiar la ciudad. Bien, Así que bueno, esto es un negocio que hay que aprovechar. Yo perfecto. estoy cooperando con esta gente, avanzando con este proyecto, y bueno, y paralelamente me mudé a Dublín justamente para iniciar un nuevo trabajo, dado que a pesar de la pandemia y de que los jóvenes están sin trabajo, el trabajo calificado siempre es premiado, ¿no? En el mundo, al fin y al cabo, porque siempre se puede trabajar con una computadora. Así que yo en mi caso me mudo a Dublín, por un tema legal tengo que estar residiendo acá, pero a mí me envían la computadora a mi casa para poder trabajar desde mi lugar, porque está todo cerrado acá. Bien. Bueno, Nico, te agradecemos, yo te agradezco personalmente, para mí es un Bueno, placer hablar con vos. Sos un tipo inteligente también, un interlocutor súper válido y deliramos juntos bastantes horas, la verdad. ajá, Nico me aporta mucho sobre esa visión práctica. Él decía, no tengo tanto perfil académico, pero comprende lo que tiene que comprender lo académico, pero en lo práctico es una persona que entiende para dónde se mueve la realidad, para dónde va realmente el dinero, o sea, entiende los movimientos de los capitales, y eso es un complemento muy interesante para los que somos un poco más académicos. Así que gracias, Nico, estamos hablando en gracias cualquier Fede por momento. este espacio y bueno, hablamos. Abrazo grande. Ahora vamos a seguir con Fer. Fer, si estás por ahí, mientras te pido que prendas la cámara y el micrófono. Ahí está Fer. Fer, te voy a presentar de esta manera. Qué se siente vivir en... creo, Nico, creo que estás compartiendo pantalla todavía. Se ve Nicolás, ¿puede ser? ¿O estás en...? ¿O por qué? No, 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 creo que no. no, ¿eh? Ah, No, no, ¿no? no, No, espere, soy yo. No, no estaba compartiendo pantalla. Pensé que había apretado el botón de compartir. Bueno, ahí ahora lo vamos a escuchar, Fer. Te voy a presentar de esta manera. Qué se siente cargar con Tengo un... miedo. Sí. Tengo miedo de tu Primero, presentación. y ahora les digo un poco más quién es Fer, ¿no? Pero, ¿qué se siente endeudarse al 3% después sabiendo que Argentina, el Estado de Argentina se endeuda al 21% en dólares? Esa es una sensación, quiere decir que estabas cargando una mochila que no era tuya. Bueno, sí, fue una de las cosas que a uno le pasan acá en países con algún tipo de estabilidad diferente. Después hablamos un poquito más de Panamá, pero yo tenía el dinero apartado para irme a comprar un auto que necesitaba acá para mi familia, para transportarme, de todo. Y yo tenía unos fondos aparte en el banco, y cuando voy a buscar la tarjeta de débito, digamos, un trámite simple,
la misma persona me dice, vos te vas a comprar un auto, mirá que acá te podemos dar un préstamo. Bueno, digo, sí, pero mirá que el auto yo me compro tiene 4 años. Ah, no, nosotros damos hasta 3, no va a poder ser, bueno. Pero me dice, a ver, pero vos tenés algunos fondos acá depositados, en plazo. Sí, le digo, bueno, listo, te lo saco, te damos el 3%, 3,10 en 5 años y en 2 días tenés el cheque para darle a la propietaria. Bueno, eso hicimos, eso hice, digamos. Me fui de ahí, le dije a la propietaria, en 2 días tengo tu pago, me guardé el dinero que tenía apartado y bueno, hice los trámites que duraban, como te digo, un día y al otro día tenía el cheque y compré el auto. Y después también las otras cosas que se viven acá, que son, el trámite casi no tiene costo y nada que ver con Argentina de comprar un usado. Creo que pagué $20 como costo y después, bueno, hay un costo del intermediario que es el que hace los trámites y demás, si uno no lo quiere hacer, que lo pagó la vendedora porque era un vehículo que se lo había dado a la empresa. Con lo cual, nada, o sea, en 2 días tenés la llave del auto y el título al tercer día, todo muy rápido, y el seguro al mismo momento. Bueno, esas son las cosas que uno deja de extrañar cuando se va, ¿no? La burocracia, los costos altos de las transferencias, del pago de impuestos por casi cualquier cosa, ¿no? Y bueno, esa fue una de las primeras cosas. Bien, ¿qué te llevó a Panamá y hace cuánto estás en Panamá? Les quiero recordar a la gente decir a la gente que Fer se fue con toda la familia, ¿sí? A Panamá. No es por ahí como los jóvenes, como por ahí Nico, que bueno, tienen la posibilidad de moverse más libremente. Fer tuvo que hacer todo un traslado y hoy está en Panamá. Sí, es otra edad la mía que la de Nico. Sí, yo estaba, bueno, fuimos compañeros con Fede estudiando la maestría en 2000, ya ni me acuerdo, 2017, 2018. 2017. Y ahí arranqué trabajando en un fondo de inversión. Ahí en el fin del primer año yo estaba sin trabajo y me dediqué a estudiar ese año con Fede, el primero. Y bueno, en el fondo de inversión un poco aplicamos lo que veníamos viendo, lo que nos venían enseñando. Y bueno, después de las PASO y toda la debacle que se vino un poco más financiera, empezamos a abrir el juego con mi esposa a ver si había alguna chance de quizás buscar oportunidades en otro lado. Y acá en Panamá yo tengo un amigo trabajando en la empresa donde entré, que él en su momento me había comentado que estaba armando un equipo y que había posibilidades. Y empecé a tomar un poco más en serio el ofrecimiento y empezamos a hablar un poco de la vida, de cómo era, y con mi esposa hablábamos de lo que íbamos a perder, lo que podíamos llegar a ganar, porque no conocíamos, pero lo que se pensaba que uno podía ganar, y bueno, y avanzamos en la idea, que estuvo casi un año hasta que se consolidó, y bueno, y nos vinimos acá. La elección de Panamá fue, bueno, la oportunidad, no fue una elección que dijimos vamos a Panamá por algún motivo. ¿En qué empresa estás trabajando, Fer, y qué sectores? Estoy trabajando en una empresa que se llama Liberty, que es una escisión de una empresa española, que se llama Liberty Global, y la escisión convirtió a Liberty Latinoamérica, una empresa que cotiza en bolsa ya y que tiene sus inversiones en Latinoamérica. Es una empresa de telecomunicaciones, tiene presencia en varios países de Latinoamérica, en Chile, en Costa Rica, bueno, en el Caribe, en casi todos los países e islas, y después un poco en la parte territorial, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, como dije, en Chile, y tiene en Jamaica, bueno, en algunos otros lados. ¿Y el sector, cómo atravesó el sector telecomunicaciones? Primero, vos siempre hacés una diferencia ahí, está bien, en Panamá está en expansión, hay que depurar ese efecto, ¿no?
Pero si vas a la pandemia en general, ¿cómo le fue a la empresa en términos generales en la pandemia? Bueno, a ver, primero te completo un poquito lo que ofrece el negocio de la empresa. La empresa ofrece lo que se denomina el 4Play, o sea, el servicio de internet, el servicio de cable en la TV, la telefonía fija y la telefonía celular. Es un mercado ultra competitivo, acá es como Chile, por ejemplo, que es totalmente libre. Y en el caso de Panamá hay 5 empresas que se disputan el mercado, hay una, digamos, que es la más importante, que tiene más del 50% del market share de todos los negocios del 4Play, que es una empresa, digamos, que llevó a Panamá comprando la operación de Telefónica, que está desinvirtiendo, ¿no? Está desinvirtiendo en toda Latinoamérica. Y la nuestra es, te diría, sería la que tiene la segunda porción más grande del mercado. Es una empresa que tiene una participación del Estado también, con lo cual eso laboralmente a uno le da un poco más de seguridad, diciendo, no es que van a levantar de un día para otro, uno se juega a mudarse a un país nuevo con toda la familia y de un día para otro desaparece. Eso también eso fue parte del análisis para levantar campamento, como decimos nosotros. El negocio de la empresa se vio afectado. Uno puede pensar, bueno, la gente en la casa tiene más internet o usa más, pero bueno, digamos, los presupuestos que se habían estimado para el 2021 se rearmaron en marzo y abril, viendo lo de la pandemia, y se rebajaron en alrededor de un 20, un 30% en los presupuestos de ingresos, sobre todo. Después terminó pasando que a fin de 2020 los números definitivos fueron un poco más del segundo presupuesto, o sea, del presupuesto ajustado, y por supuesto menos del inicial que se había hecho sin pandemia, con lo cual la empresa no fue una ganadora, tampoco fue una gran perdedora, ¿no? En Panamá, te digo, Panamá sí tuvo un poco más de problemas en general, porque Panamá se basa sus ingresos en básicamente 3 o 4 factores. Uno es el canal de Panamá, por supuesto, y después el turismo es otro gran ingreso, y el consumo, y la parte de servicios también, ¿no? La parte de servicios, bueno, en algunos casos se mantuvo, como las telecomunicaciones, o un poquito más bajo que 2019, pero bueno, lo que más lo afectó, por supuesto, son los ingresos del Canal de Panamá, que es como vos en tu presentación dijiste, el comercio mundial se paró, y bueno, de eso vive el canal. El turismo se paró, y el consumo, bueno, en Panamá bajó también considerablemente. En términos de PBI, te diría, Panamá fue uno de los más afectados. La baja fue alrededor del 20%, con lo cual duplicó lo que es Argentina en este caso. Y acá también te hago la salvedad, ¿no? El PBI, si bien venía creciendo, ahora tengo un gráfico después si querés compartimos. ¿Podés compartir pantalla, Fer? Sí, a ¿tenés la ver, opción? si me dejás, A ahí ver. porque dice que tenés que habilitar. Sí, déjame ver cómo hago para... Ya voy. A ver si puedo permitir. Uy, no sé dónde está. Eso solía encontrarlo, pero parece que no lo puedo Bueno, encontrar. no importa. A ver, capaz que si te encuentro acá, mientras si querés contanos y yo te... Si no les cuento. En la opción compartir pantalla. Dice Micael. Sí. Bueno, no estoy pudiendo, Fer. Bueno, no te preocupes. Les cuento un poco, y voy un poco también a tu gráfico que recuerdo del movimiento del PBI de Argentina, donde uno ve en los últimos 2 años, antes de la pandemia, 18 y 19, una caída del PBI. Ahí hay que considerar que el PBI en Argentina se mide, bueno, el PBI mundial se mide en dólares, pero con la gran devaluación del peso, digamos, los números del PBI se ve afectado,
aunque nominalmente puede estar más o menos similar. Ahí está, Fer, a ver, probá a ver si podés. A ver, sí, ahí vamos. Bien. A ver si me avisan si me ven. Sí, se ve, ahí se está compartiendo. Bueno, ahora vuelvo un poquito a las... a ver, si puedo poner un poco mejor. Ahí, ahora vuelvo acá, pero acá está el tema del PBI que les venía comentando. A ver, Panamá tiene una suerte de convertibilidad, que es la misma convertibilidad que tenía Argentina en los 90, ¿no? Eso es un dólar por balboa, que es la moneda de Panamá. Y es diferente desde el momento que ni siquiera tienen, acá en Panamá ni siquiera hay emisión de billetes de balboa, o sea, se usa el dólar como moneda de cambio. Lo que te quería comentar respecto del PBI, que este PBI es en dólares y es la moneda que se maneja en el país. Entonces acá es una caída o bueno, como se ven todos los años que venía en un buen incremento, es un incremento real, ¿no? Como te digo, en Argentina medido en dólares y como la moneda se devalúa, bueno, puede ser un poco más ficticio el número, acá es dólar, ¿no? Dólar, que es la moneda que se utiliza de cambio. Y bueno, y ahí se ve un estimado del 2020 también la caída fuerte del 20%. Otra cosa que quería mostrar también era, por ejemplo, la población. La población viene, bueno, creciendo también en estos años. Y esto en realidad lo quise armar para poder sacar un poco cómo es el PBI per cápita. Sí, que fue... está buenísimo el análisis, Fer, porque el PBI por habitante es más representativo del Claro. nivel de riqueza de cada uno. Exactamente, es lo que quería llegar. No importa tanto el crecimiento de la población, sino, bueno, cómo distribuirlo, ¿no? Y ahí vemos de vuelta, bueno, para el 2020 no está estimado, pero por supuesto que va a caer. Y tenemos esta estabilidad de la economía de Panamá que te muestra hasta el 2019 esto, ¿no? Que en 2013 tiene alrededor de $12.000 de PBI per cápita y termina cerca de los 16.000, bueno, tengo un gráfico tapado, pero 16.000 más o menos, Sí, 6 años después, ¿no? Pero bueno, a ver, también no hay que dejar de decir que la economía vive tensiones. La economía de Panamá vive las tensiones que vive casi todas las economías de Latinoamérica, que es el Estado. El Estado es el principal consumo de los ingresos. Los ingresos en Panamá en el 2020 ha bajado alrededor del 30%, un poco por las explicaciones que dije antes, ¿no? Por el turismo, por el canal. El canal representa alrededor del 20% de los ingresos, con lo cual se ve bastante afectado y por eso el movimiento del PBI. Pero bueno, es un país que se ve estable. A ver, tiene, como te digo, tiene los problemas de los que tienen los países de Latinoamérica, con el Estado. El Estado, digamos, durante los últimos 10 años, no se ha generado una gran cantidad de puestos laborales en el sector privado, y lo que más creció sí es el Estado. Como que se replica la misma lógica, claro, en la mayoría sí, de los países, vamos a decir, de Latinoamérica. Exacto. Bien. Entonces, bueno, estos eran los cuadritos que tenía. Después tengo acá un poco lo que se ve del sector, pero bueno, que acá más grande, acá el sector de comunicaciones, el crecimiento de la facturación, las inversiones, que bueno, que son un poco más volátiles, y las líneas móviles que en realidad no van cambiando, pero lo que pasa es que se van cambiando de operadores, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que hay alrededor de 6 millones de líneas móviles y habitantes alrededor de 4,5, ¿no? Entonces, bueno, ahí
ahí es como un poco lo que pasa en varios países. Se ve como más de una línea telefónica por habitante, ¿no? Por habitante. Así que es un negocio que tiene mucha competencia, pero que a su vez tiene inversiones, y eso es un poco lo que va a lo que limita o lo que hace que alguien que consume alguna de estos servicios vaya pasándose de una a otra compañía, ¿no? Bueno, Fer, gracias vamos cerrando que estamos en la 1:05, gracias por compartir, para mí es muy importante, aparte Fer es como convivimos mucho tiempo con Fer, por lo menos mis 2 años que tocó vivir en Buenos Aires, así que me cuentes todo esto y que nos cuentes esto está buenísimo porque bueno, para mí tiene un valor especial, ¿no? Y bueno, no sé si querés darnos algún mensaje a los que estamos en Argentina, ¿qué se ve de ahí o qué ves vos? Bueno, ahí en Argentina lo que uno ve siempre, y estando afuera lo ve un poco más claro, como que a medida que pasan los gobiernos, siempre hay como unas suertes de crisis, pero es como que siempre está un poquito más como que la vara está un poco más abajo, ¿no? Y cada vez un poco, se ve como más difícil de salir. Pero bueno, como dijo también Nicolás, ahí cada uno busca sus oportunidades, y el país a veces te juega en contra, pero hay que buscar sus oportunidades, en Argentina o en donde uno considere que puede estar mejor. Los niveles de vida es lo que le cambia a uno un poco las ganas de quedarse o irse. Acá en Panamá, por lo menos Ciudad de Panamá, es una vida bastante tranquila y uno se olvida de esa sensación que tiene de inseguridad que hay en Buenos Aires. Por supuesto, yo estoy en una zona bastante buena, pero en general he recorrido otras zonas. Entonces, nada, si uno realmente no se siente bien y quiere dar un paso para otro lado, que se anime, que es difícil, hay que hacer trámites, hay que jugársela, pero que hay oportunidades por todos lados, así como Nicolás en Irlanda, yo estoy acá y hay argentinos acá, hay muchos argentinos, por supuesto bastantes venezolanos, digamos. Hay gente de otros países, y nada, si uno quiere las oportunidades hay que buscarlas y tratar de concretarlas, y no hay que tener tanto miedo. Bueno, Fer, gracias, espectacular, Gracias por la muy invitación. bueno. Aparte nos pusiste unos gráficos ahí que está bueno siempre, un montón de curvas. Bueno, y estamos hablando en cualquier momento. Sí, Vamos claro. cerrando la Gracias. conferencia, la charla, lo que fuera. Primero les agradezco a todos por estar, por participar. La verdad es que se sostuvo bastante el número de participantes, eso es un buen indicio. Les voy a dejar en pantalla mis datos para aquellos que por ahí no me sigan y quieran seguirme. Yo estoy en Instagram como fedemichi.finanzas, y ahí en la bio de Instagram pueden acceder a mi blog. Escribo, bueno, trato de semanalmente, están mis datos de contacto además. Si les interesa, además en el blog seguramente un poco lo que se habló en la charla va a ir a modo resumen, va a ir algún texto en función de eso. Así que yo les agradezco personalmente por sumarse. La idea era darle una perspectiva diferente sobre todo en la región, acá en la Patagonia, que por ahí a veces yo siento que todavía estamos un poco aislados del mundo. Por eso la idea también es integrarlo al mundo con la visión de Ana, de Hernán, de Nico y de Fer, y les agradezco a los 4 enormemente por ayudarme a hacer posible esto, porque esto es una coordinación y un trabajo por parte de todos. Todos tienen que buscar horario, adaptarse al horario de Argentina, todos tienen horarios diferentes, y es un placer y es un gran agradecimiento que tengo por haberse sumado y haberse levantado en México, como me decía Ana, a las 7 de la mañana, 8 para estar, 7 de la mañana en realidad, porque eran las 8 y tenían que estar listos para la charla. Es una coordinación grande esto, no es tan sencillo, y bueno, gracias por sumarse y por ser parte de este pequeño encuentro que trata de ser una conexión con lugares de otras personas que están en otros lugares del mundo, personas que tengan una visión crítica de las cosas, y por supuesto desde mi lugar trato siempre de hacerlo, de generar un espacio, como dice ahí mi lema, un espacio de pensamiento crítico y reflexión.
Así que bueno, cerramos acá, la charla va a estar grabada, a quien le interese se puede contactar conmigo por alguna de las redes, y bueno, estén atentos, seguiremos en contacto y seguramente les avisaré de una posible próxima charla. Saludos a todos y hasta pronto.